¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerle su análisis al Structure Deck Pulse of the King que fue entregado hace unas cuantas semanas a OCG, su posible futuro para nosotros TCG y también la revisión al arquetipo del Red Dragon Arcfiend. En el video vamos a revisar detalles de este producto, cómo se podría acabar viendo para TCG, consejos sobre cómo aproximarse, también vamos a estar revisando todas las cartas viejas, las nuevas, cuáles son sus efectos, complementos, ventajas, desventajas, mi opinión sobre todo esto y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar con el video, su amable recordatorio de que todo lo que estoy a punto de exponer es basado en mi opinión. Por ende, si consideran que hay información errónea, ausente o que de otra forma podría cambiar mucho de lo que hablaré, por favor, déjenlo en los comentarios. Tampoco se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal. Hay múltiples formas de unirse y apoyar este proyecto, y cualquier ayuda es para que pueda continuar haciendo y mejorando estos videos. El Structure Deck Pulse of the King fue entregado el pasado día 24 de junio a OCG. Este Structure Deck fue el que dio reimpresiones y soporte a muchas de las cartas que vimos que utilizó el personaje de Jack Atlas, por lo cual las estrategias del Red Dragon Arcfiend, Resonator y algunas cartas adicionales acabaron recibiendo soporte. Para nosotros TCG, este Structure Deck ya fue confirmado que nos llegará a nosotros el próximo día 22 de septiembre, solamente que con un cambio de nombre. Para nosotros este Structure Deck va a ser llamado The Crimson King. Sobre el contenido del Structure Deck, para OCG, este se acaba vendiendo en conjunto de un sobre de mejora. El Structure Deck se compone de 44 cartas diferentes y el sobre de mejora está entregando 5 cartas y una carta promocional, dando como resultado 49 cartas diferentes o 50 si se quiere acabar condicionando esta carta extra. Para lo que va a ser este producto para nosotros TCG, a través del artículo de promoción de parte de Konami, ya tenemos la confirmación de que se nos van a acabar entregando 50 cartas, lo que es exactamente la misma cantidad del contenido del Structure Deck para OCG, de nuevo, si acabamos considerando la carta extra. No obstante, hay dos motivos para creer que el Structure Deck tendría que estar pasando prácticamente intacto a nosotros TCG. Lo primero es la evidencia de otros Structure Decks que han sido entregados en tiempos recientes. Estos acaban pasando intactos e incluso hemos tenido la sorpresa en algunos puntos que estos incluso se acaban modificando, pero para poderlos mejorar, para que pueda ser mucho más provechoso el hacerse de estos Structure Decks. Lo otro es que a diferencia de en otros puntos que se han entregado algunas cartas token, esta diferencia se acaba marcando y por esta ocasión no la tenemos, por lo que muy seguramente la carta promocional también se ha entregado a nosotros TCG, pero esto es algo de lo que vamos a hablar mucho más a fondo en el video. Por último, este Structure Deck tiene un MSRP, es decir, un precio sugerido y o promedio de $12 por cada pieza. Sobre las cartas que vamos a explicar a fondo en el video son las cartas de los Red Dragon Arcfiend y los Resonator. Como tal, el personaje de Jack Atlas tiene muchísimas más cartas que acabó utilizando, no obstante estas no las vamos a acabar cubriendo porque no tienen sinergia, son cartas demasiado viejas y en sí lo que acaba recibiendo soporte son estos dos arquetipos. Dicho esto, los Red Dragon Arcfiend son monstruos de sincro de atributo de oscuridad de tipo dragón, mientras que por la parte de los Resonator son monstruos tipo Fiend, todos son tuners. Ambos hicieron su debut en el set de Duelist Genesis en 2008. Estos trabajan en conjunto de algunas otras cartas para poder facilitar, complementar y potenciar la invocación de los monstruos Red Dragon Arcfiend. Como tal, ni las cartas Resonator ni los Red Dragon Arcfiend tienen algún efecto que los identifique. No obstante, una característica que van a tener muchas de estas cartas es que van a poder darnos cierto valor a través de la fase de batalla, sea poder sobrevivir a esta, el poder destruir monstruos, el poder obtener beneficios cuando estamos haciendo daño al oponente, pero de nuevo no tenemos un funcionamiento, no tenemos un efecto en común como para poderlos acabar resaltando. Asimismo tenemos el uso de las cartas Red que también acaban potenciando la invocación de sincro ya mencionada. El estilo de juego del deck es de combo, quieren estar utilizando todos los recursos posibles para poder acceder a las jugadas de sincro, que estas sean las adecuadas para podernos generar la victoria, sea que estamos yendo primero y nos estamos enfocando en un juego de control, en formas de poder poner negadores, formas de poder interactuar con las jugadas del oponente, incluso en algunos puntos teniendo efectos muy potentes como remover todas las cartas del oponente, o que incluso yendo segundo, que a través de negadores, de cartas que si el oponente llega a intentar responder vamos a poder aniquilar todo su campo, efectos de batalla para poder generar muchos más cuerpos, mucho más daño y más que podamos estarnos llevando a la victoria. Vamos a revisar todas sus cartas, efecto, importancia, razones y ratios. Todos los monstruos Resonator son monstruos tuner de tipo Fiend. Primero de nivel 1 tenemos a Barrier, que es de atributo de luz. Durante el turno de cualquier jugador podemos enviar esta carta desde nuestra mano al cementerio, luego seleccionar un tuner que controlamos. Este turno no puede ser destruido por batalla, además no tomamos daño de batalla de ataques envolviéndolo. Monstruo pensado para hacer que el tuner en campo pudiera soportar el asedio del juego y luego llegar a nuestro turno para poder complementarlo y tener la jugada de sincro. Ha sido uno de los que peor ha envejecido, este nunca se usó y tampoco se usará. Luego tenemos a Chain, del mismo atributo. Cuando esta carta es invocada de forma normal mientras un monstruo de sincro está en campo, podemos invocar de forma especial un monstruo Resonator desde nuestro deck, excepto Chain Resonator. Opción interesante para provocar dos tuners en campo con una sola jugada, lo que es bastante bueno. La cuestión con esta carta es que requiere que tengamos previamente un sincro en campo, lo que si bien no es difícil, será difícil poder hacerlo sin la invocación normal. Es un nombre interesante, algunos jugadores lo llevan una copia para turnos 3 y posterior, mientras que otros muchas veces no lo consideran siquiera. Luego tenemos Double, de atributo de fuego. Si esta carta es invocada de forma normal especial, podemos seleccionar un monstruo boca arriba en el campo. Ese blanco es tratado como un tuner este turno. Podemos remover esta carta desde nuestro cementerio y luego seleccionamos un monstruo Fiend que controlamos. Ese monstruo Fiend es tratado como tuner este turno.
turno. Solo podemos usar este efecto de Double Resonator una vez por turno. Double está pensado, como lo dice el nombre, para que 2 veces en el turno podamos convertir una carta en tuner y acceder a jugadas varias. Para el momento de creación no era algo descabellado utilizar monstruos ajenos al deck para poder facilitar las jugadas. Ahora mismo es un efecto que se siente de más y que tampoco se utiliza. Luego tenemos a Mirror, también de atributo de luz. Si nuestro oponente controla uno o varios monstruos boca arriba que fueron invocados de forma especial desde el extra deck y nosotros no, mientras esta carta está en nuestra mano cementerio, podemos invocar de forma especial esta carta, pero la removemos cuando deje el campo. Solo podemos usar este efecto de Mirror Resonator una vez por turno. Extended útil sobre todo yendo segundo. Es problemático que el rival pueda tener algo de extra deck, aunque por la forma en que el juego avanzó no es difícil contar con el efecto. Una vez por turno podemos seleccionar un monstruo boca arriba que el oponente controla. Tratamos el nivel de esta carta como el nivel original de ese monstruo, si es que esta carta es usada para la invocación de sincro este turno. Este efecto, similar a lo que ofrece Double, era para poder manipular los niveles de formas diversas y llegar a las invocaciones de sincro más potentes. No obstante, con el juego avanzado y teniendo monstruos de rangos o índices, esto se ha hecho incluso peor por ese aspecto. Por todo esto tampoco se utiliza. El último de nivel 1 es Synchron, de atributo de oscuridad. Si un monstruo de sincro está en campo, podemos invocar de forma especial esta carta desde nuestra mano. Solo podemos invocar de forma especial al Synchron Resonator una vez por turno de esta forma. Extender simple pero directo que puede ayudar a tener un cuerpo que usaremos para explotar la invocación de sincro, sea como material o incluso utilizándolo para otros efectos. Si esta carta es enviada desde el campo al cementerio, y de esto vale la pena mencionar que no importa la forma, puede ser por material de sincro, por batalla, por efecto y más, podemos seleccionar un monstruo Resonator en nuestro cementerio excepto Synchron Resonator y lo añadimos a nuestra mano. El poder recuperar Resonators para el siguiente turno ya era un efecto útil para preparar jugadas del siguiente, pero con los complementos de cartas varias como Crimson y también de las cartas nuevas de soporte que explicaremos, este se ha hecho un efecto soberbio. Aun siendo un extender de una vez por turno desde la mano, ayuda demasiado en las jugadas, sumado a que el efecto de recuperación no es una vez por turno y puede ayudar a generar cadenas. Es mucho lo que da la carta. Se ve su uso en Drone y 3 copias, dependiendo mucho cuántos efectos para extender quieran usar o qué complementos piensen para su propia construcción. Para los de nivel 2 primero tenemos a Crimson, de atributo oscuridad. Si no controlamos monstruos podemos invocar de forma especial esta carta desde nuestra mano. Esto es impresionante que esté en un tuner de nivel 2. Esto es importante porque nuestra jugada más potente es un sincro de nivel 6, por lo que este más un cuerpo de nivel 4 significaría el combo más potente del deck. Su otro efecto es que si el único otro monstruo que controlamos es exactamente un monstruo de dragón sincro de oscuridad, podemos invocar de forma especial hasta 2 monstruos Resonator desde nuestro deck o mano excepto Crimson Resonator. Solo podemos usar cada efecto de Crimson Resonator una vez por turno. No podemos invocar monstruos de forma especial desde el extra deck excepto monstruos de sincro de dragón de oscuridad el turno que activamos cualquiera de los efectos de esta carta. Sobre esto, el invocar 2 Resonator desde el deck es impresionante en lo que podemos alcanzar. Ya hablamos de algunos importantes como de Synchron para incluso hacer una búsqueda indirecta usando su efecto, pero además de los efectos que podemos obtener, poner 2 tuners adicionales en campo dará para que no importa qué estemos buscando, casi se puede lograr con solamente usar esta carta. La restricción no importa para su deck hogar y es necesaria por lo útil que acaba siendo. Esta la queremos ver en prácticamente todos los juegos, sea como el primer cuerpo en campo, en cementerio para revivir con Red Rising Dragon, del cual hablaremos más adelante. Es muchísimo lo que tiene de repercusión esta carta. Se le ve entre 2 y 3 copias. Es una carta excesivamente importante de usar, aunque cuando ya la ponemos en campo o cementerio podemos usarla y aprovecharla. Por ello muchos no la llevan a números máximos, aunque por la practicidad del deck se recomienda mucho que sea así. Luego tenemos a Force, de atributo de agua. Podemos enviar esta carta boca arriba que controlamos al cementerio y luego seleccionamos un monstruo boca arriba que controlamos. Si ataca este turno, nuestro oponente no puede activar cartas o efectos que seleccionan ese monstruo o monstruos hasta el final del damage step, pensado para poder hacer que alguno de nuestros monstruos Red Dragon Arcfiend pueda lograr el máximo daño posible, lo cual con nombres como los Nova es algo útil. Incluso por la forma en que Crimson puede poner los nombres en campo, no es algo ridículo pensar en usarla. No obstante, el nuevo soporte tiene este efecto con más ventajas en una magia que se puede buscar, por lo que hay pocos motivos para usar este nombre fuera del nivel. Esta nunca tuvo uso y esto no cambia con el soporte. Luego tenemos a Red. Cuando esta carta es invocada de forma normal, podemos invocar de forma especial un monstruo de nivel 4 o inferior desde nuestra mano. El efecto útil por lo mismo dicho con Crimson. Siendo de nivel 2, faltaría solo un nivel 4 en mano para poder hacer todo el combo, y tener más cuerpos en campo de prácticamente cualquier tipo le ayuda a este objetivo. Su otro efecto es que cuando esta carta es invocada de forma especial, podemos seleccionar un monstruo boca arriba en el campo. Esto incluso puede ser un monstruo del oponente. Ganamos puntos de vida igual a su ataque. Solo podemos usar este efecto de Red Resonator una vez por turno. Este segundo efecto para poder ganar vida era una forma interesante de poder tener más ventaja sobre el rival. En tiempos recientes, este efecto se ha hecho muy importante para poder ganar juegos que se van a tiempo. Incluso si llegáramos a usar ciertos efectos para pagar vida, ya que seleccionen el campo, estaríamos ganando la máxima cantidad posible. Y muchos de nuestros monstruos rompen la barrera de los 3000 puntos fácilmente, llegando a cantidades impresionantes de hasta más de 5000. Red no es una mala carta como tal, pero requiere de piezas muy específicas para poder aprovecharla. Se vuelve un punto de agua horrible para su invocación normal, e incluso la ganancia de puntos de vida sería solo útil en juegos que se deben parar por reglas de tiempo. La mayoría de jugadores lo ha abandonado por completo, pero algunos todavía gustan de llevarlo al menos una copia en el side deck por ese factor. Vision es el último de nivel 2, es del nuevo soporte. Si un monstruo de oscuridad de nivel 5 superior está en el campo, podemos invocar de forma especial esta carta desde nuestra mano. Solo podemos invocar de forma especial a Vision Resonator una vez por turno de esta forma. Un extender directo de nivel 2 ya es algo valioso. Le ayuda mucho que cuentan también
también los monstruos del rival, que podría parecer poco circunstancial, pero esto sí le ayuda para ciertos juegos, aunque lo más directo es que nosotros podamos provocar esto. Si esta carta es enviada al cementerio y no importa la forma ni el momento, podemos añadir una magia o trampa que menciona al Red Dragon Arcfiend desde nuestro deck a nuestra mano. Solo podemos usar este efecto de Vision Resonator una vez por turno. Cuando revisemos las magias y trampas que cobren el Red Dragon Arcfiend, quedará clara la ventaja que de este monstruo, funcionando como un buscador de una carta para comenzar los turnos, una forma de extender o preparar el siguiente turno, o hasta darnos la carta que necesitamos para poder terminar el juego. Tristemente la carta no puede hacer mucho por sí sola, así que no es una carta que querríamos ver de inicio en el juego, aunque sí quisiéramos usarla cada turno mientras sea posible. La mayoría le ha llevado 2 copias para poder obtener su ventaja en prácticamente cualquier punto, pero reducir por lo mismo las posibilidades de abrir con la misma. Para los de nivel 3 primero tenemos a Clock. Una vez por turno esta carta boca arriba en modo de defensa no puede ser destruida por batalla o por efectos. Similar a lo dicho con Barrier, este efecto está pensado para poder soportar un turno y el siguiente ser material de sincro. Los monstruos de nivel 3 serán incómodos por las jugadas de sincro que quiera hacer el deck, por lo que esto incluso es algo que tiene en contra la carta. No tiene uso en absoluto. Creation: si controlamos un monstruo de sincro de nivel 8 superior, podemos invocar de forma especial esta carta desde nuestra mano. Creation, a diferencia de Synchron, sí puede invocarse en múltiples ocasiones, por lo que en muchos respectos la hace una gran carta para utilizar. El problema de este es el nivel, que si bien para algunas jugadas como Nova será muy bueno, para algunos otros combos esos niveles superarán por mucho algún monstruo que estaríamos buscando. No es una mala carta de tener una copia para poder usar como cuerpo complemento, pero se queda muy atrás contra otras como Vision o Synchron. Si lo llevan, una copia es más que suficiente. Dark: la primera vez que esta carta fuera a ser destruida por batalla cada turno no es destruida. Otro de los nombres obsoletos, este incluso sí tuvo un poco de uso por el aguante natural a batalla en otro tiempo del juego. Para lo que tenemos hoy en día ya no es una carta que se deba de utilizar. Flare: un monstruo de sincro que usa esta carta como material de sincro, gana 300 puntos de ataque. Incremento de ataque risible que podemos incluso usar en múltiples ocasiones. Respecto a los problemas que tiene el deck para la batalla, esto ayuda, pero considerando las cantidades que pueden alcanzar los monstruos Nova o incluso algunos otros monstruos, es un efecto que es obsoleto por completo. El último de estos es Soul, que también es del nuevo soporte. Si esta carta es invocada de forma normal especial, podemos añadir un monstruo de nivel 4 o inferior tipo Pint desde nuestro deck a la mano, excepto Soul Resonator. Además, no podemos invocar monstruos de forma especial por el resto de este turno, excepto monstruos de sincro de oscuridad. Este es un buscador de prácticamente todo lo que quiere y necesita el arquetipo, desde los Resonators ya explicados hasta complementos increíbles para el deck. La restricción no le pesa al deck e incluso es flexible en el respecto de usar nombres ajenos a la estrategia. Para su otro efecto, si una o varias cartas que controlamos fueran a ser destruidas por efecto de carta mientras controlamos al Red Dragon Arcfiend o un monstruo de sincro que lo menciona, podemos remover esta carta desde nuestro cementerio en su lugar. Solo podemos usar cada efecto de Soul Resonator una vez por turno. Este segundo efecto es uno de protección bastante útil, pero que es peculiar en su uso. El tener al Red Dragon Arcfiend o un monstruo que lo mencione no es en sí difícil, pero habrá puntos donde no tengamos este por alguna razón o que debamos de asegurarnos de tenerlo en todo momento para poder contar con la protección. Este es incluso un efecto que se subestima mucho, más porque lo que protege es general. Puede ser una carta, todo el campo, magia, trampa, monstruo, sorprendiendo mucho al rival. Ya con su primer efecto de búsqueda será una carta absolutamente necesaria, pero la protección la lleva al siguiente nivel y la hace una carta demasiado útil. Es, tal cual y como el nombre lo dice, el alma del deck. Siempre queremos ver esta. Se lleva 3 copias sí o sí. Luego tenemos a los monstruos Red, que comparten como características apoyar de forma indirecta la invocación de los monstruos de sincro. Primero tenemos a Red Mirror. Cuando un monstruo del oponente declara un ataque, podemos enviar esta carta desde nuestra mano al cementerio y luego seleccionamos un monstruo Fiend de atributo de fuego en nuestro cementerio, excepto Red Mirror, y lo añadimos a nuestra mano. También si invocamos por sincro mientras esta carta esté en nuestro cementerio, excepto durante el damage step o el turno que esta carta fue enviada al cementerio, podemos añadir esta carta a nuestra mano. Solo podemos usar cada efecto de Red Mirror una vez por turno. Carta para poder generar reciclaje de un monstruo Fiend de atributo de fuego, útil para poder reaprovechar nombres como Red, Soul u otros complementos Red que mencionaremos, pero que para los objetivos adicionales del deck no se usa más. Siempre fue una carta lenta y condicionada por muchos elementos como para poder utilizarse, por ello no se lleva. Luego tenemos a Red Nova, que es un tuner. Si un monstruo de sincro de nivel 8 o superior está en el campo, podemos invocar de forma especial esta carta desde nuestra mano. Solo podemos invocar de forma especial a Red Nova una vez por turno de esta forma. Si esta carta es enviada al cementerio para la invocación de sincro de un monstruo que usa 2 o más monstruos tuner como material, podemos invocar de forma especial un monstruo Fiend de atributo de fuego desde nuestro deck en modo de defensa. Extender similar a lo que ofrece Creation o Synchron para poder tener jugadas más potentes. La extensión es buena, pero depende mucho de la invocación de los monstruos Nova del deck, que si bien son increíbles condiciones de gane, fallan en el respecto de poder dar más versatilidad o que incluso el nuevo soporte facilita mucho para usar. Tampoco ha tenido uso serio en mucho tiempo. Red Garna: durante el turno de cualquier jugador, cuando nuestro oponente activa una carta o efecto mientras controlamos un monstruo Red Dragon Arcfiend, podemos enviar esta carta desde nuestra mano al cementerio. Este turno, monstruos que controlamos no pueden ser destruidos por efectos de cartas del oponente. Efecto sorprendentemente útil para poder asegurarnos que nuestros monstruos van a sobrevivir. Este incluso se hace mucho mejor para el soporte entregado. Su problema es que debemos enviarla desde mano al cementerio, y sin formas de buscarlo adicionales o enfocados a poder estar buscando algo como Soul, Bone Arcfiend y afines, acaba como una gran carta de tipo tech, pero para elección de cada jugador. No se ve en la mayoría de listas, pero esta es de las que tienen mayor potencial. Luego tenemos al Red Familiar. Podemos tributar un monstruo Fiend, luego seleccionamos un monstruo sincro de oscuridad de nuestro cementerio. Lo invocamos de forma especial en modo de defensa, pero
pero negamos sus efectos. También podemos remover esta carta desde nuestro cementerio y luego seleccionamos un monstruo sincro dragón de oscuridad que controlamos y declaramos un nivel entre 1 y 8. Ese monstruo se vuelve ese nivel hasta el final de este turno. Monstruo para poder extender y tener un cuerpo de sincro adicional para poder modificar el nivel de un sincro. Los efectos no son malos en sí, pero el soporte también facilita mucho las jugadas, haciendo de esta una innecesaria. Por lo mismo no se lleva. Luego tenemos al Red Sprinter. Cuando esta carta es invocada de forma normal especial mientras no controlamos otros monstruos, podemos invocar de forma especial un monstruo de nivel 3 o inferior Fint desde nuestra mano cementerio. Solo podemos usar este efecto de Red Sprinter una vez por turno. Efecto similar a lo que propone Red para tener cuerpos en mano y generar jugadas de sincro. Esta hasta la aparición de Crimson y cartas ajenas al deck pero necesarias sí podía verse y llevarse de forma continua. Hoy en día ya no tiene lugar en las construcciones. Y por último de los monstruos Red tenemos a Warg, que cuando invocamos de forma normal Monstruo Resonator, podemos invocar de forma especial esta carta desde nuestra mano, pero su ataque se acorta a la mitad. Monstruo de nivel 6 que facilitaría enormemente la invocación del Red Dragon Arcfiend, con solamente un tuner de nivel 2 adicional. También tuvo su momento de uso, pero para los planes de juego actuales del deck se siente incluso como una carta mala. Por lo mismo, ya no se lleva. Por último de main deck tenemos al Bone Arcfiend. Es un monstruo nuevo, que no comparte las características ni nombres mencionados, pero que es un monstruo excesivamente necesario. Es un monstruo de nivel 4. Si esta carta está en nuestra mano cementerio, podemos enviar otra carta desde nuestra mano campo al cementerio. Esto es costo requerimiento. Invocamos de forma especial esta carta, pero no podemos invocar monstruos de forma especial desde el extra deck por el resto de este turno, excepto monstruos de sincro de oscuridad. La forma de invocar, si bien requiere un costo como tal, hay muchísimas cartas o momentos de juego que podemos aprovechar. Desde algo como Crimson, algún monstruo carta en campo que nos llegue a estorbar por múltiples razones, así que no es como que se esté perdiendo ventaja. Su otro efecto es que podemos seleccionar un monstruo boca arriba que controlamos. Enviamos un monstruo Fint Tuner desde nuestra mano o deck al cementerio, y si lo hacemos, incrementamos o reducimos el nivel del monstruo seleccionado por 1. Solo podemos usar cada efecto de Bone Arcfiend una vez por turno. Este efecto es increíblemente versátil en lo que da. Tirar un monstruo del deck al cementerio pone piezas obvias como Crimson, Vision y otros que podemos recuperar o usar con los combos, pero lo más útil es la modificación de nivel. Siendo un monstruo de nivel 4 puede volverse de nivel 3 o 5, facilitando los combos para sincros de nivel 6 y 8, pero incluso se puede hacer a otras cartas para tener el nivel adecuado o hasta incluso para preparar jugadas de seguridad en caso de que algo le pueda pasar a esta carta o que sospechemos de interacciones específicas del oponente. Bone Arcfiend es el compañero en crimen de Soul, es usualmente lo que nos ayuda a tener justo el combo correcto para avanzar en el juego. Similar a lo dicho con Soul, este siempre se ve a 3 copias por lo mismo. Para el extra deck todos sus monstruos son dragones de sincro de oscuridad. Primero tenemos al Red Rising Dragon, monstruo de nivel 6, pide un tuner Fint y uno más no tuners. Cuando esta carta es invocada por sincro podemos seleccionar un monstruo Resonator en nuestro cementerio. Lo invocamos de forma especial. No podemos invocar monstruos de forma especial desde el extra deck el turno que activamos este efecto, excepto monstruos sincro dragón de oscuridad. Considerando los elementos que ya mencionamos de main deck, es muy fácil poder estar yendo por un monstruo de sincro de nivel 6, que justamente sería este. Por el efecto natural podríamos acabarlas mejorando de forma natural a un sincro de nivel 8. No obstante, con lo que podemos acomodarnos, este efecto tiene muchas más repercusiones. Para su otro efecto, durante nuestra main phase, excepto el turno que esta carta fue enviada al cementerio, podemos remover esta carta desde nuestro cementerio. Luego seleccionamos dos monstruos Resonator de nivel 1 en nuestro cementerio. Invocamos de forma especial ambos. Este es un efecto sorprendente para poder tener cuerpos en campo y alcanzar los combos más vistosos del deck. El usarlo un turno después se puede ver lento, pero en caso de que suceda, es increíblemente difícil que esto no pueda darnos tanta ventaja que el rival se verá severamente superado. Sus efectos no son una vez por turno, así que dependiendo cuántos invoquemos o tengamos en cementerio es cuánto valor nos dará. El Red Rising Dragon cambió al deck para siempre. Combos simples y naturales permitirán usar este para revivir a Crimson y que este pueda darnos dos cuerpos adicionales para provocar todos los combos. Son demasiadas las ramificaciones y combos que permite esta carta como para explicar, pero es la carta que provocará todos los combos. Se ve su uso entre 2 y 3 copias, le ayuda muchísimo no ser una vez por turno y la tremenda potencia de los combos. Para monstruos de nivel 8 primero tenemos al Red Dragon Arcfiend, que es el monstruo emblema de la estrategia. Es un monstruo de sincro genérico. Después del cálculo de daño, si esta carta peleó con un monstruo del oponente en modo de defensa, destruimos todos los monstruos en modo de defensa que el oponente controla. Este efecto para el momento de creación de la carta era una forma increíble de condicionar y resolver los campos. Hoy en día no lo es ni de lejos, incluso por cartas naturales como los Link, pero que tenemos muchos efectos que nos van a ayudar a acomodar o mitigar esto. Una vez por turno durante nuestra fase final, destruimos todos los otros monstruos que controlamos que no hayan declarado ataque este turno. Esta carta debe estar boca arriba en el campo para activar y resolver este efecto. Efecto que dependiendo del turno podría ser una forma de provocarnos destrucción o que solo sea una condición que no nos importará pero que provocará que la mayoría del tiempo no querramos tener este en campo a menos que podamos resolver el juego o quitarlo. Red Dragon Arcfiend es el enfoque del deck. Afortunadamente hay monstruos que ganan su nombre o incluso lo usaremos para puntos específicos para explotar capacidades puntuales del deck. Mucho tiempo no se llevó en las listas por su efecto, pero el soporte nuevo exige al menos una copia para poder usarlo con el Scarf Red, el cual mencionaremos más adelante. Incluso tener 2 copias sería poder asegurar tener el máximo valor de la misma. Mencionado el monstruo principal tenemos su versión de asalto. Este se invoca utilizando el Assault Mode Activate. La modificación que tiene este monstruo es que cuando ataca destruye todos los otros monstruos, incluyendo los nuestros, y que como todas las versiones de asalto, en destrucción regresa al monstruo en el cual se basa el cementerio. Los monstruos de asalto son una mecánica fallida, no obstante el Red Dragon Arcfiend, Stardust Dragon y algunos otros monstruos
monstruos de esa época cuentan con estas cartas. Luego tenemos al Hot Red Dragon Archfiend, también es un monstruo genérico. Una vez por turno durante nuestra main phase podemos destruir todos los otros monstruos boca arriba en modo de ataque del campo. Otros monstruos no pueden atacar el turno que activamos este efecto. Monstruo pensado como una mejora del Red Dragon Archfiend original o como un complemento por las posiciones de batalla de los mismos. Durante un tiempo sí fue una increíble forma de poder simplificar los campos y luego llegar a jugadas de sincro más potentes. Hoy en día es un monstruo y efecto que se han quedado atrás, mucho más en el respecto de que no tenemos un valor real o que incluso destruir los monstruos del oponente es algo que se puede hacer a través de nuevos combos pero que conllevan más potencia. La mayoría de listas abandonó hace un tiempo el uso de la misma. Luego tenemos al Scarlet Red Dragon Archfiend, también es genérico. El nombre de esta carta se vuelve Red Dragon Archfiend mientras está en campo cementerio. Esto es relevante para poder usar muchos efectos como la protección de Soul que mencionamos antes y muchos efectos que nos hacen falta por ver. Una vez por turno podemos destruir tantos monstruos de efecto invocados de forma especial en el campo como sea posible con ataque igual o inferior al de esta carta, otros además de esta. Luego hacemos 500 de daño al oponente por cada monstruo destruido. Este está pensado como la forma de terminar el juego. La idea sería pasar a fase de batalla con nuestros monstruos, limpiar el campo y la poca vida que le queda al rival, si es el caso, la resolveremos con este efecto. No obstante, el destruir nuestros propios monstruos se puede ver como un problema, aspecto que el soporte ayuda con el mismo. Similar a lo dicho con Red Resonator, este es más usado y orientado para poder ganar los juegos en tiempo, lo que parece menor, pero lo hace una carta muy importante. Es una carta útil y genérica que se le ve usualmente una copia. Luego tenemos al Scarlet Red Dragon Archfiend, que es el nuevo monstruo del Structure Deck. También es un monstruo de nivel 8, pero este pide un tuner o uno más no tuners de atributo de oscuridad. Es importante la atención al atributo del no tuner porque hay jugadas a través de muchos motores que no permitirán ir por esta. El nombre de esta carta se vuelve Red Dragon Archfiend mientras está en campo cementerio, lo que ya habíamos dicho con Scarlet y su utilidad. Si esta carta es enviada desde la zona de monstruos al cementerio, podemos invocar de forma especial un Red Dragon Archfiend desde nuestro extra deck. Esto es tratado como una invocación de sincro. Luego, si esta carta fue enviada al cementerio como material de sincro para la invocación de un monstruo de sincro dragón de oscuridad, podemos destruir todos los monstruos en modo de ataque del oponente. Solo podemos usar este efecto del Scarlet Red Dragon Archfiend una vez por turno. La destrucción de los monstruos del oponente en ataque es lo que provocó que el Hot Red Dragon Archfiend quedara obsoleto. Un aspecto impresionante de esta carta es que técnicamente se sustituye a sí misma con el nombre original, lo que puede parecer poco, pero poner un monstruo de nivel tan alto en campo solamente por intercambiar un nombre, que sea una invocación de sincro para después poderlo revivir para poderlo utilizar, da para muchos combos o poner daño letal de una forma muy simple. Este monstruo brilla mucho más cuando se está yendo segundo, pero no quita que la extensión es impresionante. Esta es la razón de por qué ahora el Red Dragon Archfiend original es necesario. Se necesita para sustituir y que su máximo valor se aplica al juego. Se ve entre 1 y 2 copias dependiendo de qué tan largos se hagan los juegos o la utilidad que puedan ver a través de esta extensión. Luego tenemos al Hot Red Dragon Archfiend Abyss. Es un monstruo de nivel 9. Pide un tuner y uno o más sincros dragones de oscuridad. Esto es un poco específico, pero estando en su deck hogar o con efectos como de Synchron o de Crimson es muy fácil de obtener. Como un efecto rápido podemos seleccionar una carta boca arriba que el oponente controla. Negamos sus efectos hasta el final de este turno. De esta negación es muy peculiar. En sí, no está impidiendo que una carta se utilice, está seleccionando una carta en campo y aplicando el efecto. Esto le da flexibilidades para poder usar su efecto de forma prematura, en cadenas raras, incómodas y que tenga una flexibilidad que muy pocas cartas en el juego tienen. Para su otro efecto, cuando esta carta hace daño de batalla al oponente, podemos seleccionar un monstruo tuner en nuestro cementerio. Lo invocamos de forma especial en modo de defensa. Solo podemos usar cada efecto del Hot Red Dragon Archfiend Abyss una vez por turno. La extensión de un tuner en cementerio sería idealmente para poder mejorar algún monstruo a una versión más potente o tener algún beneficio como con Red, Soul y adicionales. Abyss es una de sus piezas más importantes por la negación que da. Desafortunadamente solo lo hace con cartas en campo, pero el hecho de poder negar y que sea tan fácil de alcanzar es lo que la hace tan buena. Toda en la carta es útil, por lo que incluso la mayoría la lleva 2 copias. Luego tenemos al Majestic Red Dragon, que es un monstruo de nivel 10. Pide al Majestic Dragon, al Red Dragon Archfiend y un monstruo no tuner. No puede ser destruido por efectos de cartas. Después del cálculo de daños esta carta atacada, destruimos todos los monstruos en modo de defensa en el campo. Una vez por turno podemos seleccionar un monstruo boca arriba que el oponente controla, negamos sus efectos y si lo hacemos esta carta gana ataque igual al ataque de ese monstruo. Estos cambios duran hasta el final de este turno y durante la fase final seleccionamos un Red Dragon Archfiend de nuestro cementerio, regresamos esta carta en el campo al extra deck, luego invocamos de forma especial ese blanco. Monstruo pensado como una versión mejorada del Red Dragon Archfiend original, pero que los nombres que pide son tan específicos que le hace una jugada muy difícil. En caso de que busquen usarlo tienen acceso al Majestic Dragon o al Converging Wishes. No obstante, las jugadas son artificiales, el pago no es lo suficientemente alto como para siquiera recomendarlo, pero cubrimos la información por mencionar al Red Dragon Archfiend y mejorar en algunos aspectos con soporte en tiempos recientes. Luego tenemos al Tyrant Red Dragon Archfiend, que es un monstruo de nivel 10. Este pide 2 tuners y uno más no tuners. Debe ser invocado por sincro y no puede ser invocado de forma especial de otra forma. Solo podemos usar estos efectos del Tyrant Red Dragon Archfiend una vez por turno. Durante nuestra main phase 1 podemos destruir todas las otras cartas en el campo. Además, por el resto de este turno, otros monstruos que controlamos no pueden atacar. Mejora de los efectos del Hot Red Dragon Archfiend y el monstruo emblema, considerando que este incluso se puede meter con magias y trampas, aunque también persigue nuestro campo. Su otro efecto es que durante la fase de batalla de cualquier jugador, cuando una carta de magia o trampa es activada, podemos negar la activación, y si lo hacemos, destruimos esa carta, y si hacemos eso, esta carta gana 500 puntos de ataque. Efecto que
refleja el punto de su creación para poder condicionar back row e incluso ganar mucho más ataque. Este es incluso un monstruo mucho más grande, por lo que por un tiempo fue el objetivo del deck para resolver problemas. Hoy en día nunca ha sido mucho más fácil de invocar y hay muchas formas de ponerlo en campo rápido para resolverlos, pero usualmente las interrupciones van a aparecer antes de siquiera poder usarlo, por lo que no vamos a poder utilizar su efecto o buscaremos otras opciones. No muchos jugadores lo llevan, pero si deciden usarlo, una copia es más que suficiente, sobre todo para poder provocar al rival. Luego tenemos al Hot Red Dragon Archfiend Bane. Pide un tuner y uno o más sincro dragones de oscuridad no tuners. Podemos tributar un monstruo, luego seleccionamos un monstruo Red Dragon Archfiend de nuestro cementerio. Lo invocamos de forma especial, monstruo que le permite aprovechar los cuerpos adicionales de los combos y poner un Red Dragon Archfiend en su lugar. Considerando los monstruos que hemos cubierto ya que ganan el nombre del monstruo emblema, siendo el Scarlight y el Scar Red, provoca que podamos estar regresando estos monstruos al campo para poder aprovechar sus efectos, extender como con es el caso de Scar Red y mucho más. Otro efecto es que cuando esta carta hace daño de batalla al oponente podemos invocar de forma especial dos tuners con el mismo nivel, uno desde nuestro deck y otro desde nuestro cementerio en modo de defensa, y solo podemos usar cada efecto del Hot Red Dragon Archfiend Bane una vez por turno. La posibilidad de poner dos tuners similar a lo que ofrece Crimson es impresionante para tener más jugadas. El pedir cementerio es casi un chiste considerando los niveles y requerimientos del deck, aunque sí debemos tener blancos para poder resolver en caso de que sea su enfoque. Bane en sí no es un elemento que sea necesario como tal, su función más directa es poner más daño a través de intercambiar algún monstruo en campo por uno de sincro, pero debes en vez los cuerpos adicionales o dependiendo que estemos utilizando como en el caso de Crimson Resonator, juegan para tener mucha más potencia. La mayoría lo lleva a una copia. Luego tenemos al Hot Red Dragon Archfiend King Calamity, es un monstruo de nivel 12, pide dos tuners y uno más sincro dragones de oscuridad no tuner. Cuando esta carta es invocada por sincro podemos activar este efecto. Por el resto de este turno nuestro oponente no puede activar cartas, además cartas que el oponente controla no pueden activar sus efectos. El oponente no puede activar cartas o efectos en respuesta a la activación de este efecto para directamente no dejar jugar al oponente. La idea sería invocarlo empezando un turno y que esto simplifique el juego, para que luego con tantos efectos como The Tyrant y los Nova que faltan por revisar podamos resolver el juego. Vale la pena mencionar que este es un efecto buen cuando. Esto es relevante por si lo llegan a invocar a través de ciertos efectos para que cuiden la cadena en lo que lo están haciendo. Si esta carta destruye un monstruo por batalla, hacemos daño al oponente igual al ataque original de ese monstruo. Si esta carta en posesión de su dueño es destruido por una carta del oponente, podemos seleccionar un monstruo de nivel 8 o inferior sincro dragón de oscuridad de nuestro cementerio y lo invocamos de forma especial. Sus otros dos efectos de batalla y poder regresar son en definitiva útiles, pero su mayor valor es el dejar al oponente sin jugar. Este tiene el potencial de irse prohibido en el futuro por no dejar jugar al rival, y aun con lo impresionante de ese efecto, para el punto en que podemos invocarlo, el juego muchas veces estará a nuestro favor, ya que el extra deck no acaba siendo un problema, muchos lo llevan, pero serán juegos muy puntuales donde lo puedan buscar o lo quieran invocar. Por último tenemos a los monstruos Red Nova. Primero tenemos al Red Nova Dragon, es un monstruo de nivel 12, pide dos tuners y un Red Dragon Archfiend. Esta gana 500 puntos de ataque por cada tuner en nuestro cementerio. Considerando su ataque base, la forma en que podemos generar cuerpos y los requerimientos de la carta como tal, dan para que este sea un monstruo gigantesco que será casi imposible que un monstruo del oponente sea mucho más fuerte. No puede ser destruido por efectos de cartas del oponente. La protección es muy útil a interacciones simples, y por último, cuando un monstruo del oponente declara un ataque, podemos seleccionar ese monstruo atacante. Removemos esta carta, y si lo hacemos, negamos el ataque. Durante la siguiente fase final, invocamos de forma especial esta carta removida por este efecto. Red Nova funciona de forma muy simple. Es el monstruo más grande que tiene el deck, y si al rival de alguna forma pensara atacar, estaríamos quitándole todo el campo para poder recuperarlo después. Está además el efecto para condicionar viendo su ataque y es muy difícil de poder aprovechar. No obstante, el valor de esta carta es el ataque y que es muy fácil de invocar gracias a los nuevos combos. Se recomienda ampliamente llevarlo a una copia para poder solucionar cualquier situación de la fase de batalla. El último, y que es su versión mejorada, es el Red Supernova Dragon. También es un monstruo de nivel 12. Este pide 3 tuners y uno o más sincro no tuner. Debe ser primero invocado por sincro, gana 500 puntos de ataque por cada tuner en nuestro cementerio y no puede ser destruido por efectos de cartas del oponente. Estas son las características del mismo Red Nova Dragon, así que hasta este punto solo es una versión más compleja de utilizar. Donde se marca la diferencia es que una vez por turno, cuando un efecto de monstruo del oponente es activado o cuando un monstruo del oponente declara un ataque como un efecto rápido, podemos activar este efecto. Removemos esta carta, además removemos todas las cartas que el oponente controla. Una vez por turno, durante la fase final, después de que esta carta fue removida por su propio efecto, invocamos de forma especial esta carta removida. El poder remover el campo del oponente cuando activa un efecto de monstruo, además del ataque, da para que sea una increíble forma de poder limpiarle el campo, generándole que sea una forma de condicionar el campo del rival que está creando o que incluso tenga las mismas consideraciones que el Red Nova Dragon. Ya que su efecto no es una vez por turno y con complementos que veremos más adelante, es incluso posible utilizar este efecto en múltiples ocasiones en un solo turno, haciéndola una locura para poder condicionar el campo del rival. Similar y diferente al Red Nova Dragon, son tantos y específicos los recursos que pide que solo deben llevar una copia. Los puntos para poderlo poner en campo son claros y se pueden sentir muy específicos, pero esto usualmente dará tanta ventaja, o mejor dicho, hará perder tanta ventaja al rival que será una de las mejores opciones del extra deck. Para sus magias, primero para las normales tenemos al Red Dragon Base. Si controlamos un Red Dragon Archfiend, robamos 2 cartas. No podemos invocar de forma normal especial monstruos el turno que activamos esta carta, hasta el final del turno del oponente después de que esta carta fue activada. Carta vieja recordando otras cartas de soporte para los dragones de esta era del juego. Robar 2 cartas en papel es bueno,
pero considerando que quedaríamos sin jugar, es una carta que simplemente no se debe usar. Resonator Call, añadimos un monstruo Resonator desde nuestro deck a la mano. Efecto directo, útil, no una vez por turno, que la vuelve la mejor magia del deck. El poder buscar hasta 3 Resonator daría para poder tener los mejores nombres para las jugadas que queremos. Monstruos como Crimson, Vision, Synchron, Soul, Creation o incluso cartas de tipo Tech que usen es lo que podemos utilizar. No necesita más explicación, se lleva siempre a 3 copias. Resonator Engine, seleccionamos 2 monstruos Resonator en nuestro cementerio. Añadimos un monstruo de nivel 4 desde nuestro deck a la mano y si lo hacemos, regresamos esos blancos al deck. Carta de reciclaje útil. Regresar los nombres tiene sentido con tanto poder de búsqueda del deck y la exigencia de recursos que tenemos para las jugadas. No obstante, es difícil el que este efecto sea útil, ya que para el punto en que usemos todos los recursos, el juego estará muy claro sobre si lo ganaremos o perderemos, haciéndola un tanto inútil. La mayoría no la lleva. La última de las normales es Scarlet Security. Si controlamos un Red Dragon Arcfiend, destruimos todas las cartas de magia y trampa que el oponente controla. Harpy's Fair 2 temática para resolver el back row. Tiene como valor añadido que se puede buscar con el nuevo soporte, pero si quieren una carta más útil o genérica, hay muchas más para poder lograr este objetivo. Por lo mismo no se lleva. Para las magias continuas, primero tenemos Crimson Gaia. Durante nuestra main phase podemos añadir un Red Dragon Arcfiend o una carta que lo mencione desde nuestro deck o cementerio a la mano, excepto Crimson Gaia. Esto lo hace el buscador o el reciclaje del deck. Buscar una carta que menciona al Red Dragon Arcfiend da para buscar las nuevas cartas o algunas magias y trampas útiles, como lo veremos. Incluso el ser una continua y que no dé la búsqueda en activación permite que podamos usar este efecto una y otra vez mientras esté en campo. También juega a favor de Bone Arcfiend para poder enviarla al cementerio cubriendo el costo una vez que ya lo buscamos. Su otro efecto es que cuando nuestro Red Dragon Arcfiend declara un ataque, podemos cambiar todos los monstruos que el oponente controla a modo de defensa boca abajo. Esto es increíblemente útil para poder usar el efecto natural del Red Dragon Arcfiend, ya que de otra forma necesitaríamos que el rival fuera cómplice o el uso de cartas muy específicas. Por último, si uno o varios monstruos en el campo son destruidos por batalla o por efecto de carta, y de esto no importa si lo provocamos nosotros, sea estrellándonos, por algún efecto que no pudimos controlar y obligatorio como el Red Dragon Arcfiend, o por acción del rival, podemos invocar de forma especial un Red Dragon Arcfiend desde nuestro cementerio. El traer solo al Red Dragon Arcfiend le quita valor solamente regresando unos 3 monstruos, pero que prácticamente podamos obtener un cuerpo enorme para ello la hace muy buena. Solo podemos usar cada efecto de Crimson Gaia una vez por turno. Crimson Gaia podría solamente buscar cartas y ya sería necesaria, pero con tanta flexibilidad para buscar, aprovechar el efecto del Red Dragon Arcfiend e incluso extender o regresar, es impresionante lo que puede provocar solamente una carta. Se lleva siempre a 3 copias por la misma lógica que Soul. La otra es The Resonant Destruction. Cada vez que uno o varios monstruos Resonator son enviados al cementerio como material de sincro, seleccionamos una carta que el oponente controla. Destruimos ese blanco. Destruimos esta carta durante nuestra segunda fase final después de su activación. Carta para poder deshacer el campo del oponente. La facilidad que tiene el deck para lograr esto la ponen como una buena opción. El problema es que no se puede buscar, así que dependemos de poder robarla y o usarla a números superiores para ello, entorpeciendo mucho la labor. Por esto mismo no se utiliza. Para las cartas de Quick Play primero tenemos Absolute Power Force, también es de nuevo soporte. Seleccionamos un Red Dragon Arcfiend que controlamos. Si pelea contra un monstruo del oponente este turno mientras lo controlamos, aplicamos estos efectos hasta el final del damage step. Gana 1000 puntos de ataque, el oponente no puede activar cartas o efectos. Si ataca un monstruo en modo de defensa, hacemos daño de piercing y cualquier daño de batalla que el oponente tome por esa batalla es duplicado. Magia para poder hacer la batalla más simple y certera. Esta como tal no tiene una aplicación específica como poder resolver algún problema del deck fuera de hacer daño de batalla, y considerando los ataques naturales o complementos, sería muy difícil que esto pueda ser algo que querríamos utilizar. La mayoría no la lleva por sentirse como un efecto innecesario. La última de las magias es Resonator Command. Descartamos un monstruo Resonator, añadimos un monstruo de nivel 4 o inferior desde nuestra deck a la mano. Solo podemos activar un Resonator Command por turno. Buscador adicional del deck para incluso ir por un monstruo Fiend, lo que le da muchas flexibilidades para ir por Resonators, Bone Arcfiend o algo como los monstruos Red. No es una mala carta como tal porque incluso genera cementerio, pero con tantos buscadores y combinaciones de combo, muchos la consideran innecesaria, aunque no es la peor carta para tener. Si acaso, una copia es más que suficiente. Para las trampas, primero para las normales y la más reciente es Fiendish Golem. Seleccionamos un monstruo en el campo con 2000 puntos de ataque más, lo removemos hasta la fase final del siguiente turno. Luego, si activamos este efecto mientras controlamos al Red Dragon Arcfiend o un monstruo de sincro que lo menciona, podemos colocar una Fiendish Chain desde nuestro deck o cementerio. Ya que se está mencionando Fiendish Chain, esta es una trampa continua. Activamos esta carta al seleccionar un monstruo de efecto en el campo. Negamos los efectos de ese monstruo boca arriba mientras está en el campo. Además, ese monstruo boca arriba no puede atacar. Cuando es destruido, destruimos esta carta. Fiendish Golem es una carta para poder quitar un monstruo de campo. Removerlo por virtualmente 2 turnos sería suficiente como una interrupción e incluso tendríamos un negador adicional en caso de que suceda. La carta es desafortunada por dar soporte a una que ya está obsoleta y que solo se lleva por su relación al anime. Ninguna de las dos se tendría que utilizar. Luego tenemos Red Carpet. Si un monstruo dragón de sincro está en el campo, podemos seleccionar hasta 2 monstruos Resonator en nuestro cementerio. Los invocamos de forma especial. Trampa para poder tener la ventaja que da Crimson o Bane. Esta prepara de gran forma la jugada de Calamities y debe serlo por ser una carta de trampa. También daría valor de otros monstruos como Red o Soul para obtener más valor. Fuera de esto no tiene alguna aplicación o incluso no se puede buscar por no mencionar al Red Dragon Arcfiend como tal. Red Cocoon, seleccionamos un monstruo sincro dragón que controlamos. Le equipamos esta carta. Mientras está peleando contra un monstruo del
oponente hasta el final del damage step negamos los efectos de todos los monstruos boca arriba que el oponente controla. Durante la fase final, si esta carta está en el cementerio porque fue enviada ya este turno, podemos seleccionar un Red Dragon Archfiend de nuestro cementerio. Lo invocamos de forma especial. Red Cocoon se parece mucho en el valor que da Absolute Power Force. La extensión del Red Dragon Archfiend es buena, pero con lo que nos da Scar Red se siente inútil. Por lo mismo no se usa. Red Supremacy, removemos un Synchro Red Dragon Archfiend desde nuestro cementerio y luego seleccionamos un Synchro Red Dragon Archfiend que controlamos. Su nombre se vuelve el nombre original del monstruo removido y reemplazamos sus efectos con los efectos originales del monstruo removido. Efecto para poder hacer que un Red Dragon Archfiend gane los efectos de los complementos. Sin Bane, esta podría tener uso, pero siendo una trampa y sin mucho más valor, jamás vi un uso serio. Por lo mismo no se lleva. Time to Stand Up, si un monstruo Synchro Dragón está en campo, podemos invocar de forma especial hasta 2 monstruos que son Resonator y o monstruos dragón de nivel 1 desde nuestro deck. Cuando un efecto de monstruo es activado mientras controlamos un monstruo Synchro Dragón de oscuridad de nivel 10 o superior, podemos remover esta carta desde nuestro cementerio. Negamos ese efecto, y si lo hacemos, un monstruo de Synchro que controlamos gana 2000 puntos de ataque hasta el final del siguiente turno. Solo podemos usar cada efecto de Time to Stand Up una vez por turno. Time to Stand Up está pensada para poder facilitar la invocación del mencionado Majestic Red Dragon. Tiene la flexibilidad de poder invocar Resonators a voluntad, haciéndole una carta útil no importa qué. Incluso el aumento de ataque podría facilitar o sustituir el uso de los monstruos Nova. No obstante, el deck no necesita o incluso pediría complementos ajenos que el deck no quiere usar. Por lo mismo no se lleva. Para las continuas, primero tenemos King Scarlet. Si un monstruo Red Dragon Archfiend que controlamos pelea, durante el cálculo de daño hacemos que ese monstruo que controlamos no pueda ser destruido por esa batalla. Y si lo hacemos, invocamos de forma especial esta carta con un monstruo normal tuner de nivel 1. Esta carta también es una carta de trampa. Carta pensada para poder tener un cuerpo adicional y extensión para las jugadas de Synchro. El soporte ha hecho que la carta sea obsoleta por la facilidad de hacerlo y que incluso sea una trampa no le ayuda mucho. Red Screen, monstruos del oponente no pueden atacar. Durante cada una de nuestras fases finales debemos pagar 1000 puntos de vida. Esto no es opcional o esta carta es destruida. Podemos seleccionar un monstruo tuner de nivel 1 en nuestro cementerio. Destruimos esta carta y si lo hacemos, invocamos ese blanco. Red Dragon Archfiend debe estar en el campo para poder activar y resolver este efecto. Efecto para poder ganar turnos y generar la invocación de Synchro de los monstruos más fuertes. Es peculiar ver cómo las cartas han quedado obsoletas ganando turnos cuando incluso la fase de batalla es uno de los puntos fuertes del deck. Tampoco se utiliza. La última de esta sección es la carta nueva Red Zone. Cuando el oponente activa una carta o efecto mientras controlamos al Red Dragon Archfiend o un monstruo de Synchro que lo menciona, podemos seleccionar una carta en el campo. La destruimos. Destrucción a través de una carta de trampa es algo muy útil y bueno de controlar en qué punto se puede usar. También podemos seleccionar uno de nuestros monstruos removidas de Synchro Dragón de oscuridad y le invocamos de forma especial. Solo podemos usar cada efecto de Red Zone una vez por turno. El poder invocar un monstruo removido tiene interacción con pocas cartas en realidad, pero complementos y nombres específicos harán de este efecto una locura. El poder traer de vuelta al Red Supernova Dragon con este generaría una doble remoción masiva del campo del oponente. Monstruos que podamos remover de forma controlada podrían caer al campo y ganar efectos, así que mientras más use el deck, mayor valor tiene la carta. El único pero de esta es que es una trampa continua, así que la hace lenta y vulnerable, pero el valor que puede darnos es increíble. Será usualmente la carta a buscar con Crimson Gaia o Vision en caso de que vayamos primero. Aún con esto, se ve usualmente una copia. Y por último tenemos su carta counter, que es Crimson Fire. Cuando nuestro oponente activa una carta de magia o trampa que fuera a hacer daño a nuestros puntos de vida mientras controlamos al Red Dragon Archfiend, nuestro oponente toma el doble de daño que hubiéramos tomado en nuestro lugar. Efecto pensado para poder regresar un castigo al oponente. Para el punto de creación de la carta era un efecto que se agradecía muchísimo. Hoy en día, si bien esta puede buscarse, no hay un deck o un punto útil para poderla llevar. Para el plan de juego queremos invocar los monstruos de Synchro que se adecúen al turno en el que nos encontramos para poder alcanzar la victoria, sea para poder generar control y negaciones al oponente y al siguiente turno ganar, o yendo segundo que podamos resolver todo a través de la fase de batalla lo más rápido posible. Para hacerlo usualmente el camino es poder invocar al Red Rising Dragon, Synchro de nivel 6 para poder extender. Esto lo queremos hacer con una combinación de monstruos como Crimson y Soul Resonator, así como Bone Archfiend para poder acomodar. Red Rising Dragon revivirá idealmente al Crimson Resonator y nos traerá 2 Resonator desde el deck. Entre opciones como Synchron, Vision, Red y más permitirán acomodar niveles, obtener ventaja y ser todas las piezas de combo que vamos a necesitar. Logrado esto, queremos poner al Scar Red, nueva versión de los dragones que generaría un cuerpo adicional, así como una destrucción de los monstruos del rival. Lo que hagamos desde ese punto dependerá mucho del turno. Yendo primero, monstruos como el Hot Red Dragon Archfiend Abyss serán esenciales para poder interrumpir al oponente, piezas como Red Zone para poder extender y destruir, o hasta poder condicionar al oponente por completo con algo como Supernova. Mientras que si vamos segundo, lo ideal sería ir por cartas para poder limpiar el campo como Tyrant, o algo un poco más agresivo como Supernova para poder terminar el juego. Las múltiples piezas adicionales del deck podrán dar jugadas más complejas o extensas, como Sarah Bane para poder traer de vuelta algún Red Dragon Archfiend, Crimson Gaia para poder buscar o maximizar el uso del Red Dragon Archfiend. La constante es utilizar los monstruos de Synchro temático para poder ganar. Para las ventajas, el nuevo soporte le da una facilidad impresionante para ir por todos los nombres del arquetipo. Previo a esto, ir por los Resonator y los monstruos de niveles 6 a 10 no era un problema, pero las cartas de magia y los monstruos Nova quedaban relegados a combos muy específicos. Con esto, el deck puede buscar o invocar absolutamente todas sus piezas con facilidad, lo que le permite acceder a efectos muy potentes. Por lo mismo, el deck busca absolutamente todo. Esto permite que las jugadas sean consistentes, que podamos cortar números de algunas cartas previamente necesarias a más números y mucho más. Puede poner una cantidad de daño ridícula en campo, sea por las estadísticas naturales, los monstruos Nova o incluso
incluso por efectos adicionales, al deck no le cuesta trabajo poner toda la vida del oponente en campo, incluso pasando sobre monstruos oponentes. Tiene muchísimas formas de hacer los combos. Esto le permite jugar contra interrupciones, golpear cartas que son puntos de agua claros, corregir manos malas y mucho más. El deck gana prácticamente todos los juegos que se vayan a tiempo, y es muy lógico, sea por Scarlet, que por muy poco haría 500 de daño al rival, hasta combos ridículos en que Red puede hacernos ganar más de 5000 puntos de vida. Siempre y cuando pueda estar haciendo sus combos, va a ser muy difícil que no se pueda robar los juegos por lo mismo. El deck es difícil que se pueda atorar. Gracias al nuevo soporte incluso se hicieron efectos que pueden ayudarnos a que las jugadas pasen. Un ejemplo de esto era que Crimson muchas veces no podía resolver por haber un cuerpo ajeno en campo. El soporte le ayuda por completo con esto. Las opciones naturales a las que tiene acceso son muy buenas, pues sorprende que las mejores en su mayoría son monstruos temáticos, pero por el tipo y atributo es un hecho que las opciones se incrementarán y por ende será mucho mejor. El nuevo soporte hace que el juego largo sea mucho mejor, sea por efectos de reciclaje como Bane, Red Son o Crimson. Ahora mientras más pasan los turnos tendremos más recursos y monstruos en campo. Puede aprovechar o manejar la destrucción de sus cartas muy bien. Entre efectos como The Soul, Crimson, Gaia y más, permite que la destrucción sea provocada por nosotros o del rival, no nos afecte o que incluso podamos provocar ventaja con esto. Muchos de sus efectos no son una vez por turno. Esto está muy relacionado a los efectos de monstruos como los Resonator o el Red Rising Dragon, pero incluso llegamos a tener interacciones inauditas como el doble uso de Supernova para poder simplificar los campos, lo que no es algo menor. Gracias a los complementos entregados, no es dependiente de la Normal Summon. Esto no lo ha sido desde la entrega de Wild Wind y Crimson, pero ahora con piezas como Bone Arcfiend, esto se marca mucho más. Es un deck muy rápido, usa y maneja sus recursos a un ritmo increíble, permitiéndole que pueda acceder a sus mejores jugadas o potenciar otras por lo mismo. El deck es capaz de combos de una carta. Si bien sería ideal que pudiéramos hacerlos con más recursos para ser más potentes y versátiles, para muchas construcciones esto permitirá usar muchísimos complementos para mejorar el juego o detener el del oponente y que después, con una sola carta, podamos lograr todo. Su capacidad de top deck es muy buena, sea por lo dicho de los combos de una carta, efectos en cementerio que podemos usar después y más. No es difícil reconstruir el campo o acceder a alguna jugada específica después para poder ganar. Tiene buenos planes de juego para ir primero o segundo. Algunos de estos incluso se llegan a compartir, lo que le permite jugar en prácticamente cualquier situación. Y por último, es un deck muy simple y entretenido. Bastará con un par de horas de juego para ver las líneas básicas de juego que queremos usar y ver cómo con Red Rising Dragon o Crimson Resonator hacemos todo. Pero mientras más se practica y sobre todo por complementos, podemos llegar a jugadas o combos muy específicos. Así que no importa qué tipo de jugador sean, esta les recompensará de muy buena forma. Para las desventajas, el deck es excesivamente dependiente del extra deck. El deck no puede hacer absolutamente nada si no puede acceder al extra deck. Solamente acaba siendo un buen deck para poder poner piezas en campo, mano y cementerio. Siguiendo sobre esta misma línea, también es muy dependiente al cementerio. Si por alguna razón no podemos activar efectos desde allí, o peor aún, no lo podemos generar, hay muchísimos efectos que no se pueden activar porque piden como costo mandar cartas al cementerio o que muchas cartas se puedan usar o regresar desde allí. El deck es muy estático en el turno del rival. Esto ha mejorado muchísimo con cartas como Red Zone, la invocación fácil de los monstruos nova y más, pero comparado a lo que pueden hacer muchísimos otros decks, hasta de nivel de poder más bajo, este deck apenas si se siente que pueda jugar en el turno del oponente. Las restricciones que pone son muy temprano en el turno, a veces son por completo, provocando que no podamos acceder a otros monstruos de extra deck o algunas otras cartas para poder ayudarnos a resolver problemas o a mejorar los campos. El deck tiene demasiado marcada la torpeza de la mecánica de sincro. Necesitamos al menos dos monstruos, uno tuner, otro no tuner, y deben ser de los niveles correctos. De otra forma el deck no puede siquiera empezar a funcionar. El soporte cambia los monstruos y formas para poder comenzar los combos. También mejora mucho los campos finales, pero el proceso de llegar a estos es exactamente el mismo, provocando que cualquier jugador familiarizado con este sepa cómo detenerlo. No solo esto, sino que los puntos de ahogo son los mismos, así que el deck cambia en el inicio, mejora en sus campos finales, pero sigue siendo tan débil como antes. Por lo mismo el deck sigue siendo frágil y vulnerable. Tiene mejores formas de mitigarlo, pero no se mejoró como se ve un campo cuando se han interrumpido las jugadas más importantes. El deck tiene contradicciones muy torpes, como el hecho de que tenga efectos muy marcados para ir segundo y aprovechar esto, pero evidentemente tiene problemas contra campos establecidos, así que para poder usarlos a su máximo poder tendremos que sacrificar mucho de cómo se genera el juego. El deck no tiene negadores aún, cuenta con el Hot Red Dragon Arcfiend Abyss, que incluso es flexible en cómo niega y en qué punto lo hace, pero no puede hacer nada contra cartas que están fuera del campo, por lo que muchas cartas clásicas o definitivas como Hand Traps, Nibiru y afines le hacen tanto daño como siempre. El deck busca demasiado, si bien ya teniendo los combos elementos correctos en mano, técnicamente podemos dejar buenos campos sin generarnos más búsquedas, dependerá mucho de la mano sobre qué tanto nos afecta esto, yendo desde que puede entorpecer el campo final hasta incluso no dejarnos jugar. Es muy dependiente del nombre Red Dragon Arcfiend en campo. Esto no es problemático por el respecto de que tenemos monstruos que ganan su nombre y que es muy fácil invocar el nombre original, pero sí lo es porque en muchos puntos la forma natural del deck es dejar este mismo monstruo, e incluso si por alguna razón el campo o juego no nos favorece, este nos acabaría castigando destruyendo nuestros monstruos, lo que le hace una carta incómoda. El combo natural y más potente del deck, que es Soul Resonator y Bone Arcfiend, es el peor punto de ahogo del deck. Si bien este par de monstruos cuando los efectos pasan garantizan que tendremos un campo muy sólido de inicio, también tienen el horrible pecado de que es una jugada de sincro natural de nivel 7, la cual es absolutamente inútil para el deck, y si bien se puede ver que Bone tiene flexibilidad para saltarse ciertas jugadas o provocarlas, no tiene sentido cómo uno de los problemas principales del deck se dejó allí e incluso se encontró una forma adicional
detenerlo. El deck tiene un límite de ataque de 3500 puntos. Los monstruos Nova pueden alcanzar fácilmente los 5000 puntos y es fácil invocarlos con el nuevo soporte, pero para los juegos en los que esto no se puede hacer, 3500 será el número que no podremos superar, lo que no es poco, pero contra algunos decks marcará que no podremos hacerle nada a los monstruos del oponente. La mayoría de sus cartas se sienten muy viejas, está muy marcado que casi todo lo nuevo del Structure Deck se tiene que utilizar, y cuando se entrega algo así es usualmente el caso, pero se conservan muchas de las cartas anteriores. Para lo que es el Red Dragon Arcfiend, apenas si se conservan 4 o 5 cartas de main deck anteriores, haciendo que apenas si se tengan efectos útiles para jugar. Fuera de los efectos de Nova y Supernova, el deck solo hace una cosa: destruir, sea por efecto o por batalla, pero si nos encontramos contra algo que no le afecte por esto, o incluso peor, que pueda generar ventaja de ello, estaremos en serios problemas. También muchos de sus efectos hacen target. Los monstruos Nova escapan de esto y se les puede sumar Tyrant, pero que tantos de sus efectos hagan target no le permiten que sean más útiles. El deck se hace mucho más dependiente a magias y trampas. Previo al soporte solamente dependía de Call y alguna carta tipo Tech. No había razones para utilizar más de estas, pero ahora con formas de complementar o iniciar jugadas está añadiéndose esta torpeza. Si por alguna razón el oponente puede darnos un monstruo ajeno, muchos de nuestros planes de juego estarán desactivados, desde efectos como de Crimson para poder invocar al campo, el segundo efecto también de Crimson para poder estar invocando, el hecho de que muchos monstruos también piden tipos y atributos específicos, estos le estorbarán mucho. Aun cuando ya tienen mejores formas de jugar, estrategias de magias y trampas le siguen costando mucho trabajo. Si bien hay muchos monstruos para poder limpiar o lograr esto, todavía se logra en puntos muy tardíos. Gasta muchísimos recursos muy rápido, y si no tenemos las configuraciones correctas o el rival puede consumir estos campos con facilidad, no vamos a poder pasar de jugar el turno 3 o 4. Y por último, a pesar de que el soporte hace maravillas por la estrategia, es muy poco lo que cambia. De nuevo, las formas de poder iniciar, hacer los combos y los campos finales mejoran mucho, pero la potencia, interacción que tenemos con el oponente, los puntos más importantes para poder hacer los combos, la potencia sigue siendo muy baja o sigue teniendo muchísimos problemas considerando la exigencia del juego actual. Vamos a hablar ahora sobre algunos motores y cartas de complemento para poder utilizar en conjunto de esta estrategia. Primero, para los conjuntos, los motores, las cartas Bestial acaban siendo algunas que acaban reluciendo mucho. Esta acaba siendo bastante peculiar porque en sí no es como que necesitemos los Bestial para poder jugar, no obstante tienen características muy peculiares, como que acaban siendo monstruos de tipo dragón de oscuridad, lo cual tiene sinergia con algunos puntos, o incluso pueden llegar a acceder a algunas cartas naturales como Etude of the Branded, que esta permite hacer la invocación de sincro en el turno del oponente. Esto permitiría estar yendo por el Hot Red Dragon Arcfiend King Calamity, prácticamente dejando al oponente sin poder jugar. También por los mismos atributos, estos podrían acabar provocando algunas jugadas muy interesantes, así que los Bestial acaban siendo una opción que, si bien no acaba siendo natural y o necesaria, acaba teniendo un buen valor. Tenemos un video en el cual explicamos el funcionamiento del motor de los Bestial en caso de que estén interesados. Dos motores muy pequeños pero muy simples es el uso de Azkator Dawnwalker en conjunto del Fire Ant Azkator y también la Supei Dustwalker en conjunto de Supei. La idea es poder utilizarlos para poder estar yendo por la jugada de sincro de nivel 8 o la jugada de sincro de nivel 6. Vale la pena mencionar algunos puntos adicionales, como que Supei es un monstruo tuner, por lo cual puede ser utilizado para la invocación del Red Rising Dragon. Este no estaría exigiendo la invocación normal, sería una muy buena forma de poder estar provocando las interrupciones de parte del oponente y acaban siendo muy buenas opciones. Algunos jugadores gustan de utilizar la Psychic Will Leader y Tracker en conjunto de Emergency Teleport para poder estar poniendo una jugada de sincro muy rápida en el turno para poder estar complementando el juego. Desafortunadamente el tipo no les acaba favoreciendo, pero hay muchos jugadores que gustan de poder hacerlo. Sobre esta misma línea también está yendo por Terror Top en conjunto de Taketonborg para poder estar accediendo a ciertas jugadas. Compartiendo un poco la lógica mencionada con los Bestial, el uso de un pequeño motor Rocket para poder tener cuerpos adicionales. Esto sería específicamente para poder tener cuerpos de forma adicional, ya que de otra forma no podríamos estar aprovechando de la jugada de algo como el Borreload Savage Dragon por la restricción que nos estamos poniendo, pero ya que algunas de nuestras jugadas son un tanto genéricas, tampoco son malas opciones para poder aprovechar. Dos cartas que acaban teniendo buen valor es Sakitama y Aratama. La idea es que podamos utilizar Aratama para poder ir por Sakitama y Sakitama nos daría una invocación normal adicional. Todo esto es para poder tener un monstruo de nivel 4 adicional en campo para que lo podamos estar utilizando para las jugadas. No acaban siendo las mejores opciones, pero incluso a una copia dan muy buenos resultados. Una carta impresionante es el Assault Synchron. Esta se permite invocar de forma especial tomando 700 puntos de daño, no permite hacer otra invocación a menos de que sea de sincro, lo que no acaba siendo un problema. Es un monstruo tuner de nivel 2, lo que acaba teniendo una excelente sinergia, pero sobre todo su efecto de cementerio es lo que acaba llamando mucho la atención, que si un monstruo de dragón sincro acaba siendo tributado o removido, permite remover esta de cementerio para poder seleccionar uno de esos monstruos e invocarlo de forma especial. Esto en conjunto del Red Supernova Dragon nos daría para que pudiéramos utilizarlo 2 o hasta 3 veces por turno en caso de que tengamos acceso a Red Zone. Incluso los Assault Synchron se puede buscar con algo como Tuning, así que acaba teniendo un impresionante valor. Algo como Santa Claus para poder tributar monstruos del oponente, acaba teniendo sinergias interesantes o incluso acaba sirviendo como un puente con Small World. Para cartas en solitario primero tenemos al Earthbound Prisoner Stone Sweeper. Este es uno de los monstruos próximos a llegar. Permite descartarlo para poder añadir un monstruo tipo Fiend de nivel 3 o inferior tuner desde nuestro deck a la mano. No obstante nos pone la restricción a solamente invocar monstruos de fusión o de 5 por el resto del turno, lo que no acaba siendo problemático. Este podría ser un buscador adicional para poder
poder estar yendo por algo como Soul, como Vision o cualquier otra carta que nos haga falta para poder comenzar el combo. Esta va a ser muy esperada y va a ser una pieza esencial para el deck. Un monstruo que no tiene nombre como tal, pero que es soporte directo, es el Wandering King Whitewind, monstruo Dark Fiend que si controlamos un Fiend Tuner con 1500 de ataque o menos podemos invocarlo de forma especial, excepto el turno que esta carta caiga al cementerio, para poder añadir un monstruo con estas mismas características. La idea es que podamos utilizar este en conjunto de algo como Crimson Resonator para poder estar provocando la invocación del Red Rising Dragon, y que si por alguna razón el oponente nos acabó interrumpiendo, que podamos estar utilizando la invocación normal y complementos para poder estar llevando esto a cabo una segunda o una tercera vez. Incluso su efecto en cementerio ayudaría para podernos estar buscando otro Resonator o alguno de los monstruos que acabe entrando en este criterio, que acaban siendo bastantes. Otra carta impresionante es el Obsessive Wallop. Esta, si está en nuestra mano, permite seleccionar un Synchro que controlamos o en cementerio para removerlo e invocarlo de forma especial, y si está en cementerio permite seleccionar un monstruo que controlamos o en cementerio para removerlo y regresarlo a la mano. El valor que tiene esta carta es que es un monstruo tipo Fiend Tuner de nivel 4. Las sinergias específicas es que esta se puede poner en cementerio fácilmente con algo como el efecto del Bone Arc Fiend. Esta carta provocaría la remoción y tenemos muchas cartas para poder estar aprovechando esto. Una carta que mencionaremos un poco más adelante en el extra deck, que prácticamente acaba siendo un Red Dragon Arc Fiend honorario, pero incluso para poder tener extensiones a través del Red Zone, o que tengamos un monstruo de nivel un poco más alto para poder estar utilizando. Esta carta no lo parece, pero acaba teniendo un valor impresionante. Una carta que se utilizó mucho fue la Witch of the Black Forest, ya que necesitamos un monstruo de nivel 4 y estos que a su vez nos puedan estar dando alguna suerte de valor. Esta nos generaría una búsqueda. Esto podríamos estar yendo por algunas hand traps específicas que acaben cumpliendo el criterio de poder tener 1500 puntos de defensa o menos, o para poder estar buscando cartas específicas del mismo deck para poderlas invocar de forma especial después para poderlas utilizar el siguiente turno. Cumpliendo con esta misma lógica, tenemos al Stygian Street Patrol, que se permite remover de cementerio para poder invocar un monstruo Fiend con 2000 de ataque o menos desde la mano para poder seguir extendiendo las jugadas. Unos extenders de nivel 4 tenemos al Dynatherium para poder poner un cuerpo adicional. Este, si estamos yendo segundo, podría darle valor al oponente, pero de no ser así entonces solamente acaba siendo ventaja pura. Tenemos a la Mander Catalyzer, que acaba compartiendo que prácticamente todos los monstruos del arquetipo son Fiend, por lo cual podría acabar siendo una extensión directa de un monstruo de nivel 4. Otros monstruos como el Performage Hat Tricker como un segundo cuerpo en campo para poder hacer la jugada, o incluso algún tanto extraño como el Noctovision Dragon para poder tener un cuerpo adicional, y con los múltiples cuerpos y diferentes niveles de los monstruos Resonator que tenemos, permitiría estar yendo por una jugada un tanto más potente. Desafortunadamente no podemos hacer invocaciones de Link, por lo cual esta no va a acabar teniendo el robo, pero acaba teniendo un buen valor. Sumado a esto, tenemos que estar utilizando algunas hand traps para poder interrumpir al oponente, como Ash Blossom, Effect Veler, Infinite Impermanence. Dos que acaban teniendo un valor adicional acaban siendo Skullmaster y Token Collector. Esto es específicamente porque a través de Soul Resonator, Resonator Command y algunas otras cartas podemos estar buscando monstruos Fiend de nivel 4, así que estas acaban coincidiendo con este criterio, y para ciertos formatos estas acabarían siendo interrupciones adicionales o cartas para poder frenar al oponente. Para cartas de magia, el deck tiene muchos problemas contra estrategias de control, decks que se basan en el uso de magias y trampas, por lo cual cartas como Lightning Storm, Harpy's Feather Duster o Twin Twister acaban teniendo buen valor. Twin Twister incluso puede ponernos alguna pieza en cementerio para que podamos estar provocando algún efecto o poder acomodar algo desde allí, algo como el Crimson Resonator, Vision Resonator o algunas que se le parezcan. El deck también tiene muchos problemas contra campos establecidos, pero no tiene problemas para poderlos estar rompiendo o solucionando, así que con algo como Dark Ruler No More o Forbidden Droplet podemos estar desactivando todo el campo y luego comenzar a jugar en paz. Incluso aun cuando no podemos ganar en ese mismo turno, vamos a poder establecer también nuestro campo, que muy seguramente vamos a ganar para el siguiente. Cartas de poder para poder estar obteniendo diferentes efectos como Triple Tactic Talents para poder robar un monstruo del oponente, robar dos cartas o incluso poder ver la mano del oponente en caso de que estemos yendo primero, también acaba teniendo muy buen valor. En caso de que estén buscando poder de robo, podemos estar accediendo a algo como Pot of Avarice para poder estar reciclando muchos recursos. Vale la pena que tengan en mente algunos otros efectos o algunos efectos necesarios como The Red Rising Dragon, Bane, Abyss, para que las cartas que estén regresando idealmente sean algunas que van a estar necesitando pero que no acaben chocando con el funcionamiento de otras cartas. Pot of Desires, porque prácticamente podemos estar buscando todas nuestras piezas en el primer turno y utilizando esta como el último recurso nos podría estar removiendo mucho de lo que ya vimos del deck y estarnos robando cartas específicas. Pot of Prosperity, porque sea que estamos yendo primero o segundo, el deck tiene esa flexibilidad para poder estar aguantando algunos turnos más y con esto podremos incrementar la consistencia de muy buena forma. Sobre esta misma línea podremos estar utilizando Allure of Darkness, aunque el deck ahora ya no utiliza tantos monstruos de atributo de oscuridad como lo llegó a hacer en algún punto. Una carta interesante a considerar es Duelist Genesis. Esta, si tenemos un turner en el campo o en el cementerio, permite añadir una magia o trampa sincro desde nuestro deck a la mano. Esto sería para podernos estar añadiendo algunas cartas que tengan esto en su nombre y tenemos opciones muy interesantes. Algo como Synchro Overtop, que permite seleccionar un monstruo de nivel 7 u 8 de dragón sincro en cementerio para poderlo invocar de forma especial, que acabaría siendo como una extensión, le modifica su nivel por lo que podría acabar siendo incómodo, pero incluso esto nos podría estar regresando al Red Dragon Arc Fiend. Synchro Rumble, que seleccionamos un tuner o un monstruo de nivel 7 u 8 dragón sincro en cementerio para invocarlo de forma especial, cumpliendo con prácticamente la misma función. Synchro Overtake, que esta sí exigiría que tuviéramos un Synchro en el deck que tuviera un nombre específico para poder dar una extensión, pero ya que esta carta nos hace la restricción a monstruos de Synchro, esta realmente no modifica en cómo vamos a acabar jugando y un cuerpo adicional podría acabarnos
estarnos dando muy buen valor. Synchro World para que dependiendo cuántos tuners le estemos poniendo podamos tener una extensión, modificación de nivel o incluso algo más, o incluso algo como de Synchro. Hay muchos jugadores que la negación la acaban utilizando en algo como el Red Rising Dragon o alguna pieza que se le parezca. A través de Synchro vamos a poder estar regresando los materiales y considerando que el Rising Dragon no es una vez por turno, vamos a poder estar utilizando esta una segunda ocasión y vamos a continuar con el combo. Algunos otros extenders y cartas varias, tenemos Monster Reborn para poder traernos un monstruo de vuelta, podemos incluso robar algo del oponente, One for One para poder estar trayendo alguno de los Resonators que vayamos a necesitar, Return of the Dragon Lords para poder seleccionar un monstruo de dragón de 7 u 8 en cementerio para poder tener una extensión. Este incluso nos daría una protección que si acaso Soul Resonator no acaba siendo suficiente podría ser bastante útil. Foolish Boiler para poder estar acomodando algo como el Crimson Resonator en caso de que algo como Bone Archmith no sea algo que podamos estar accediendo, o incluso para poderlo buscar en un buscador directo al estar enviando Vision Resonator para podernos estar buscando una carta de magia o trampa que menciona el Red Dragon Archmith. Algo como el One Time Passcode para poder poner un monstruo de nivel 4. En conjunto de uno de los tuners vamos a empezar con los combos. Triple Tactic Frost para poder estar buscando prácticamente todas las cartas que hemos mencionado o incluso alguna carta natural como Resonator Call. Russell Designator en conjunto Called by the Grave para poder estar jugando contra interrupciones. Y por último Burning Soul, poder hacer invocación de Synchro en el turno del oponente para que podamos estarlo trabando con algunas jugadas. Para las cartas de trampa ya habíamos mencionado Infinite Impermanence, tenemos algunas otras como Synchro Call que también se puede estar buscando con Dually Genesis, Red Rain que prácticamente con todos los synchros de este arquetipo quitando al Red Rising Dragon permitiría estar removiendo prácticamente todo lo que el oponente controla. Esto acaba siendo una repetición del efecto del Red Supernova Dragon, pero esto incluso se puede hacer de forma controlada. Evenly Match para cuando están yendo segundo o para poderlo hacer todo el tiempo para poder estar aprovechando al máximo los efectos de batalla o incluso para poder simplificar el campo rápidamente. Muchas de las trampas del deck o incluso algunas mencionadas acaban siendo trampas normales, por lo cual Trap Trick acaba teniendo buen valor. El Scrap Iron Doll que funciona como una extensión de synchros de nivel 7 u 8. Los 7 no nos vamos a utilizar, pero los 8 incluso tenemos muchas opciones. Hay muchas otras formas de poderlo llevar. Synchro Zone para poder hacer la invocación de Synchro en el turno del oponente. Gravity Collapse que prácticamente dejaría al oponente sin poder estar haciendo cualquier clase de jugada en el turno. Solemn Judgment para poder estar negando algo. Scrap Iron Signal que significaría una negación una vez por turno o incluso algo como Solemn Scolding en caso de que ninguna de estas previas piezas se les acomoda a su estilo de juego. Para el extra deck tenemos que estar yendo absolutamente por monstruos de Synchro. No obstante, va a haber algunos juegos muy extraños en los cuales no puedan estar accediendo a esto, pero la jugada más natural a la que puedan estar yendo es por monstruos de rango 2 y 4. Estas tendrían que ser lo más genéricos y más útiles posibles. Va a ser muy difícil que puedan estar yendo por algunos de estos, pero vale la pena tenerlos en consideración como Abyss Dweller, Tornado Dragon y muchos otros para poder estar ganando esos turnos o para poderlos estar conllevando. Para los monstruos de Synchro, el deck no lo parece, pero también puede estar yendo por jugadas desde monstruos de nivel 5. Podemos estar yendo por algo con incluso sinergia como Samsara Dragon of Rebirth, que en caso de que sea destruido permitiría generar una extensión. Un monstruo de nivel 7 siempre es bueno de tener en el extra deck por el problema que mencionamos que tienen Soul y Bone Archfiend. Cartas como el Ancient Pixie Dragon o el Quibelt de Blade Dragon para poder tener alguna suerte de interacción o una forma de poder aguantar el turno del rival. Algunos otros monstruos con esta misma característica tenemos al Exploder Dragon Wing o al Chaos King Archfiend. Estas acaban siendo las opciones de nivel 7 más genéricas, más populares, aunque desafortunadamente o de forma muy notoria es una laguna que todavía tiene el deck. Para monstruos de nivel 8 tenemos a Bills de Diabolic Dragons. Este acaba siendo un monstruo inmune que contra ciertas estrategias les acabaría dando el gane automático. El Void Ogre Dragon en caso de que se queden sin mano rápidamente o que no utilicen hand traps, se orienten mucho más a magias y trampas, podría acabar siendo una negación. Desafortunadamente tiene exactamente los mismos problemas que Abyss, pero un negador adicional puede sumar mucho. Draco Berserker of the Tenji, Crystal Wing Synchro Dragon, considerando que podemos tener muchos synchros de nivel bajo, Satellite Warrior, Barone de Fleur e incluso el Crimson Dragon que puede estar buscando muchas de las cartas mencionadas, siempre y cuando no tengan la restricción a solamente estar invocando monstruos dragón de oscuridad de synchro, son muy buenas opciones para poder estar comenzando el turno. La última carta a mencionar y que es excesivamente necesaria es Bestial Dispater. Esta carta tiene una sinergia impresionante, permite seleccionar un monstruo de luz o oscuridad removido para poderlo estar invocando de forma especial. Ya mencionamos algunas cartas con las cuales pueden acabar provocando ustedes esto, como puede ser el Obsessive o Wallop, pueden estar reciclando algo como el Wandering King Wild Wind, así que es mucha la flexibilidad. No solo esto, sino que también cuando el oponente activa un efecto de monstruo como un efecto rápido, podemos seleccionar una carta removida para regresarla al deck. Si acabamos regresándola a nuestro deck, destruimos el monstruo y si la regresamos al deck del oponente, negamos ese efecto. Bestial Dispater acaba teniendo una sinergia impresionante, son extensiones que en conjunto a algunos otros combos con Red Zone dan muy buenos resultados. Estas son solamente algunas de las piezas, algunas no acaban siendo tan buenas, tan lógicas como acaban siendo los monstruos de nivel 6, específicamente por el requerimiento del Red Rising Dragon, pero para todas las demás acaban siendo muchas las flexibilidades. El deck acaba siendo uno muy contenido y uno muy celoso, no se pueden estar teniendo tantos espacios para poder acabar complementando, pero estos son algunos ejemplos de cartas que pueden acabar llevando. Para las rarezas de Rareza Ultimate tenemos al Red Dragon Archfiend Assault Mode, al Fiendish Chain, Red Nova Dragon, Scarlight Red Dragon Archfiend y al Red Dragon Archfiend original. De Rareza Ghost tenemos al Red Dragon Archfiend Assault Mode, al Scarlight Red Dragon Archfiend y al Red Dragon Archfiend. De Rareza Secreta tenemos a Red Nova, Fiendish Chain, al Red Nova Dragon, Hot Red Dragon Archfiend Bane, Scarlight Red Dragon Archfiend y al Red Dragon Archfiend. De Rareza Ultra tenemos al Red Dragon Archfiend Assault Mode, al Resonator Engine, Resonator Call, Fiendish Chain, al Hot Red
Dragon Arcfiend King Calamity, al Red Supernova Dragon, Red Nova Dragon, al Tyrant Red Dragon Arcfiend, al Hot Red Dragon Arcfiend Bane, Hot Red Dragon Arcfiend Abyss, Scarlight Red Dragon Arcfiend, al Hot Red Dragon Arcfiend y al Red Dragon Arcfiend. De regreso super tenemos al Red Sprinter, Majestic Dragon, Mirror Resonator, Fiendish Chain, Red Nova Dragon, Hot Red Dragon Arcfiend y al Red Dragon Arcfiend. De regreso Dual Terminal Normal Parallel Rare tenemos al Dark Resonator y al Scarlet Security. De regreso Gold Secret Rare tenemos Red Supremacy. De regreso Starfoil tenemos al Dark Resonator y a la Fiendish Chain. De regreso Mosaic tenemos al Dark Resonator. De regreso Rara tenemos al Dark Resonator, Red Resonator, Majestic Dragon, Resonator Call, Red Dragon Base, Red Carpet, Time to Stand Up, Crimson Fire, Hot Red Dragon Arcfiend King Calamity, Red Nova Dragon, Hot Red Dragon Arcfiend Bane, al Abyss, Scarlight Red Dragon Arcfiend, Hot Red Dragon Arcfiend y al Red Dragon Arcfiend. Y de regreso común tenemos al Red Warg, Red Sprinter, Familiar, Gardna, Dark Resonator, Clock Resonator, Creation Resonator, Flare Resonator, Crimson Resonator, Red Resonator, Barrier Resonator, Chain Resonator, Synchron Resonator, Converging Wheels Dragon, Red Mirror, Majestic Dragon, Mirror Resonator, Double Resonator, Resonator Engine, Resonator Call, Scarlet Security, Red Dragon Base, Resonator Command, Resonant Destruction, Red Cocoon, Red Carpet, Assault Mode Activate, Red Screen, Fiendish Chain, King Scarlet, Crimson Fire, Red Dragon Arcfiend y al Red Rising Dragon. Para las cartas que hasta este momento no conocemos en qué rareza van a acabar apareciendo son las cartas del Structure Deck. Estas acabarían siendo el Bone Arcfiend, Soul Resonator, Vision Resonator, el Scat Red Dragon Arcfiend, Absolute Power Force, Crimson Gaia, Fiendish Golem y la Red Zone. Vamos a revisar a detalle el contenido del Structure Deck para su versión en OCG, la información que tenemos para el de TCG y algunas notas y conjeturas. Lo primero que ya mencionamos al inicio del video es que por la cantidad de cartas entregadas en OCG y lo que tenemos prometido para nosotros TCG, en papel deberían de poder pasar exactamente las mismas cartas. Esto incluiría las cartas del sobre de mejora que son entregadas tal cual para hacer que el recibimiento del Structure Deck sea mucho mejor en TCG. En años recientes hemos tenido la entrega íntegra de los Structure Decks, incluso en múltiples puntos hasta mejorando el contenido para nuestro lado del juego, así que este tendría que pasar intacto por lo mismo. Sobre el contenido del Structure Deck, aun cuando son bastantes las cartas que conforman el arquetipo, se optó por dejar muchas de estas cartas que ya se sentían obsoletas y solo entregar las piezas más esenciales. Esto incluso se puede aplicar al Extra Deck, lo cual es algo muy particular en este caso, ya que es muy notorio que usualmente hacen falta 1 o 2 piezas de Extra Deck para usarse, pero para este deck se están entregando absolutamente todas las cartas que van a necesitar para jugarlo. Incluso se dan cartas para poder llevarlo de forma más cómoda o incluso de no estar todo lo que podría calificar para ello, no son cartas caras. Esto también se favorece mucho por el hecho de que el Structure Deck deja casi obsoletas todas las cartas que vimos anteriormente. A diferencia de otros Structure Decks que hemos visto en el pasado, este no está planeando reimprimir ninguna carta solicitada, cara o buscada por otras estrategias. En definitiva, tiene cartas que son mucho más costosas de lo que deberían o que por su popularidad son más caras, pero esto le ayudará muchísimo a que el deck pueda pasar intacto y que no deba de sufrir ninguna modificación. La carta más costosa de este Structure Deck es Danger Nessie, el cual tuvo una reimpresión no hace mucho tiempo en el Battles of Legend Monstrous Revenge, pero incluso hemos tenido otros momentos en que cartas más caras son reimpresas en un intervalo de tiempo menor y no se acaban quitando, por lo cual esto favorece a que pase intacto. Desafortunadamente esto mismo hará que hagan falta cartas de forma clara o que incluso considerando el contenido, nivel de poder y momento de juego, este deck simplemente no está dando el ancho o no tiene el contenido de un producto que la mayoría de los jugadores vaya a estar interesado en este. Sin duda alguna, el ser un tema de anime y que sea fácilmente reconocible le ayudará mucho, pero no quita el hecho de que será un grupo más reducido de jugadores los que irán por estas ciegas. Las únicas cartas que son muy notorias en ausencias y que sí se ven en el extra deck son el Tyrant Red Dragon Arcfiend y el Bestial Dispater, ambas buenas opciones y hasta necesarias para algunos combos. Si están interesados en obtener este deck, serían buenas opciones a conseguir antes de la llegada de este. Sobre el consejo sobre si comprar suelto, cerrado, cuánto y por qué, en caso de que estén interesados en la estrategia, es demasiado obvio que tienen que estar consiguiendo 3 piezas, y el contenido de este Structure Deck, incluso en la teoría, acaba siendo espectacular. Les van a estar dando 3 copias de todas las cartas que van a acabar necesitando, incluso acaba siendo una diferencia bastante notoria que para este Structure Deck se están entregando muchísimas cartas de extra deck. Hemos tenido en múltiples puntos la entrega de ciertos Structure Decks que evidentemente está faltando alguna pieza un tanto costosa, alguna pieza que los lleva al siguiente nivel. Para este caso prácticamente todas las cartas se están poniendo aquí. También acaba ayudando mucho que muchas de las cartas ya se sienten obsoletas, algunas de estas se están reimprimiendo pero no las van a necesitar, mientras que otras no se acaban poniendo, así que el contenido del Structure Deck acaba siendo fantástico y todo lo van a estar obteniendo a través del Structure Deck. Este es similar a lo que sucedió con el Structure Deck de las Traptrix, va a ser otro caso de que van a tener que conseguir 3 copias, un paquete de micas y ya van a empezar a jugar. Otro aspecto bastante grato de este Structure Deck es que está cumpliendo con el objetivo del Structure Deck, y esto es que para la estrategia elegida se le acaben dando complementos, pero que a través de la compra de un solo producto prácticamente puedan estar obteniendo una estrategia viable. Evidentemente por el contenido del Structure Deck y también por los problemas que tiene la estrategia que ya vimos en la sección de desventajas, les van a hacer
falta algunas cartas muy evidentes, como formas de poder estar lidiando contra cartas de magia y de trampa, algunas cartas como hand traps, cartas de poder, algo que les permite interrumpir el juego del oponente para que sus planes de juego sean mucho más prolíficos, pero en prácticamente todos los demás aspectos, este Structure Deck acaba brillando y acaba siendo una excelente opción para poder estar obteniendo. No obstante, fuera del anhelo de que se quieran convertir en pilotos de la estrategia del Red Dragon Arcfiend, realmente no hay más motivos como para poder recomendar obtener este Structure Deck. A diferencia de otros que hemos tenido en tiempos recientes o incluso en tiempos que ya se sienten muy del pasado, en Structure Decks como de Shadow Showdown o de las mismas Traptrix tenían muchísimas cartas genéricas, muchísimas cartas potentes, incluso en algunos puntos cartas hasta costosas que valía la pena poder estar obteniendo los Structure Decks aun cuando la estrategia no les acabe llamando tanto la atención. Para el caso del Structure Deck Crimson King acaba teniendo el pecado de que es una estrategia técnicamente muy popular y se están dando reimpresiones de cartas viejas, cartas que vimos en el anime. Esto va a acabar ocupando muchos espacios innecesarios o que simplemente, al menos con lo que sabemos hoy en día, no va a ser un Structure Deck que muchos más jugadores vayan a estar consiguiendo. Muy seguramente vamos a ver la entrega de muchas cartas de complemento que van a poder hacer que esta estrategia se sienta mucho más potente, pero al menos para el momento en el cual estamos haciendo el video y para lo que técnicamente se nos va a estar entregando a nosotros TCG a través del Structure Deck, para el juego competitivo que tenemos hoy en día, realmente no se puede mencionar algún otro factor como que este deck tenga evidente promesa competitiva, porque no lo acaba haciendo. Sí acaba mejorando muchísimo, pero no como para poder ser un contendiente muy serio. Así que mucho de cómo va a acabar envejeciendo el producto lo van a acabar determinando las cartas de soporte, pero este hipotético soporte no sabemos cuándo o si siquiera va a llegar. Solamente hay que voltear a ver la estrategia de Dark World o de Traptrix. Estas fueron lanzadas a finales de 2022 a inicios de 2023 y poco después de la mitad del año para 2023 en Duelist Nexus apenas fueron entregadas cartas de soporte que hubiera sido muy bueno que se entregaran un tiempo atrás, por lo cual no tenemos idea si cartas Resonator, Arcfiend, Red Dragon Arcfiend o afines que tengan armonía que los puedan lanzar al siguiente nivel se van a acabar entregando pronto o si siquiera se van a entregar, por lo cual mucho del motivo para acercarse a este Structure Deck es precisamente porque se quieren convertir en pilotos de esta estrategia. Incluso si ya acaban teniendo esta estrategia, son muy pocas las cartas que van a necesitar, solo acaben revisando los números de las cartas que acabamos mencionando. O un Arcfiend, Crimson Gaia, las cartas Resonator las necesitan a números máximos, pero algunas otras como Scar Red o Red Zone solamente necesitan una copia, así que tampoco sería descabellado que solamente las consigan sueltas. El Structure Deck de Crimson King acaba teniendo prácticamente el mismo comportamiento que lo que vimos con Dark World, considerando el soporte entregado y que todo se puede estar consiguiendo a través de solamente un producto, acaba siendo fantástico, pero no tiene alguna carta genérica, alguna carta potente que va a provocar que muchos más jugadores lo acaben persiguiendo. Para notas y comentarios finales, el soporte que se entrega a los Resonator y al Red Dragon Arcfiend acaba siendo fantástico. Previo a la entrega de este soporte, todos los planes de juego del deck se podían acabar logrando, pero se tenían que tener combos muy específicos, manos muy prolíficas y sobre todo que el oponente no tuviera acceso a interacciones para que pudiéramos estar dejando estos mismos campos. A través de la entrega de cartas que se sienten muy adecuadas, más no espectaculares, esto acaba mejorando mucho. Ahora tiene muchísimas más formas de poder comenzar los combos, los campos finales se sienten muchos más sólidos, tiene más interacciones en el turno del oponente, así que muchos de los problemas que tenía marcada la estrategia quedan atrás y lo acaban haciendo un deck mucho mejor. Sumado a esto se está logrando el objetivo del Structure Deck, que a través de solamente un producto, comprando 3 copias de este, vayan a tener una estrategia competente. No todos los Structure Decks pueden acabar siendo una revolución, no todos los Structure Decks pueden acabar siendo competitivos, como lo hemos visto en múltiples puntos del juego, como con Monarcas, Dinosaurios, Salamangreat, Traptrix. No obstante, estas sí acaban elevando sus estrategias, les dan muy buenas posibilidades y mucho potencial para futuro, y de nuevo no sabemos qué es lo que se les pueda estar entregando después, solamente hay que estar volteando a ver en qué se basan los Red Dragon Arcfiend. Estos son dragones de sincro de oscuridad y por el tipo y atributo tenemos la certeza de que estas cartas solamente se van a hacer más potentes y más populares. Solo hay que voltear a ver a Bystial Dispater, acaba coincidiendo con lo que acaban siendo los Bystial, pero no sería difícil que para el futuro más de estas cartas puedan aparecer y por ende la estrategia de forma natural, de forma indirecta, se acabe haciendo mejor. No obstante, no todo lo que se ofrece con el Structure Deck acaba siendo bueno, tanto por las cartas que se eligen poner, tanto por la ejecución. Por la parte de la configuración de las cartas que se acaban entregando, es bastante notorio que el Structure Deck se acaba cumpliendo con el objetivo, pero ya lo vimos con un set anterior que fue el OTS 22 y también lo pusimos en duda para productos del futuro como el Battles of Legend capítulo 1. En papel tienen todo para poder estar entregando cartas que muchos jugadores van a acabar persiguiendo y que sean reimpresiones que se acaben agradeciendo mucho, pero a pesar de que se acaban cumpliendo los objetivos principales, no se dan esos complementos para que más jugadores lo volteen a ver. Para lo que acaba siendo el Structure Deck de Crimson King, las cartas más genéricas acaban siendo Pot of Extravagance, Fiendish Chain, que es una carta que no ha visto uso en años y ni siquiera con este soporte lo va a acabar cambiando, y algo como Danger Nessie. Estas cartas no van a acabar sosteniendo el Structure Deck. Si Dark World no lo logró con Skill Drain y el Structure Deck de Crystal Beast tampoco lo logró con las hand traps más genéricas y más populares, este en definitiva no lo va a acabar sosteniendo. Si esto acabamos sumando muchas otras cartas como el Absolute King, Backjack, Battle Fader, que son cartas
cartas que sí, que vimos en el anime, pero para lo que acaba siendo la estrategia hoy en día realmente no tienen lugar y no deberían de estar aquí, entonces acaba cuestionando mucho de por qué se eligieron. Para la parte del soporte de las cartas entregadas, si bien le acaban mejorando muchos planes de juego, también tienen sus problemas. Uno de esos grandes problemas es que por alguna razón las mejores jugadas del deck acaban en una jugada de sincro de nivel 7 que por ahora el deck no tiene. Si este monstruo de nivel 7 teórico acaba siendo entregado en el futuro, entonces esto va a tener mucho sentido y evidentemente es una laguna que se está dejando para poder empujar producto en el futuro. No obstante, si este sincro de nivel 7 teórico no llega a aparecer, entonces no se entiende por qué no se decidió el estar haciendo alguno de estos monstruos de un nivel diferente, siendo el Soul Resonator un monstruo de nivel 2, un monstruo de nivel 4 y que el Bone Archfiend no tuviera algún otro efecto, algunas otras estadísticas. Esto hubiera ayudado mucho a que incluso cuando los planes de juego se vieran frustrados de alguna forma, todavía tuviéramos alguna seguidilla y que no solamente se acabara con una jugada de sincro de nivel 7 que el deck no pueda aprovechar. Sobre esta misma línea, esta estrategia también acaba cargando con otro pecado que ya habíamos visto previamente o que hemos visto mucho en soporte de estrategias que vimos en el anime. Ya que esta estrategia se basa en el uso del Red Dragon Archfiend original, este acaba teniendo un efecto que incluso nos puede acabar haciendo daño dependiendo del turno. Y el hecho de que esta carta sea necesaria, al mismo tiempo que se haga mucho más potente, que se pueda considerar como una extensión, pero que todavía esté ese elemento allí, la acaban haciendo una carta incómoda. Sobre esto solamente podemos imaginar qué sería de esta estrategia si ya se hubiera abandonado el uso del Red Dragon Archfiend, se hubieran concentrado en una mejor versión, si se diera un nuevo nombre, si se dieran formas de poder dejar esta carta. Desafortunadamente no acaba siendo el caso y lo vimos para muchos otros nombres, sobre todo de las estrategias de Shark, de Battling Boxer, y este acaba sumando a ello. Poniendo de nuevo el Structure Deck de Dark World en perspectiva, este tardó muchos meses en que pudiera recibir su carta de soporte, e incluso tenemos algunos otros productos que posiblemente le acaben entregando más cartas. Solamente hay que ver la ejecución del Animation Chronicle. Este acaba dando soporte para estrategias que vimos en el anime, sobre todo de estrategias que fueron tocadas durante el último año. Por una buena razón, el Animation Chronicle de este año acabó dando soporte para estrategias como Dark World, Battling Boxer y afines, y estas son unas que vimos durante el año pasado. Para el anterior año vimos de las Crystal Beast, dando los Advanced Crystal Beast, así que todavía se pueden dar muchas cartas para lo que acaban siendo Resonator y Red Dragon Archfiend, pero al menos para lo que tenemos hoy en día y considerando algunos otros elementos que ya acabamos mencionando, como que las formas de poder iniciar los combos y los campos finales son mucho mejores, pero que las cartas principales, los puntos de AGO, siguen siendo exactamente los mismos y muchos jugadores ya están familiarizados con esto, entonces acaba siendo bastante grave. Pero sobre esto nunca hay que acabar descartando una estrategia, solamente hay que voltear a ver qué sucedió en 2023. Super Heavy Samurai para muchos jugadores siempre fue un hazmerreír de arquetipo y hoy en día es un motor bastante competente, así que cualquier cosa puede pasar para esta estrategia, pero al menos por ahora no conocemos o no tenemos la certeza de que esto pueda llegar a pasar. Si les gustan los decks orientados a la invocación de sincro, de tipo dragón, con acceso a múltiples monstruos jefes increíbles del juego, la capacidad de poder invocar múltiples de estos y que incluso todos pertenezcan a una sola estrategia y por ende tengan sinergia, atravesar, simplificar o romper campos enteros con solamente un nombre, el uso del Red Dragon Archfiend a su máxima capacidad, no solamente una carta que ustedes elijan utilizar por la nostalgia, sino que es una carta muy necesaria y que se acaba haciendo mejor, una estrategia muy competente que pueden estar tomando por un precio de entrada muy bajo y que también por sus elementos naturales es uno que promete mejorar. Son algunos de los elementos que puedo mencionar de por qué tendrían que estar volteando a ver a la estrategia de Red Dragon Archfiend, ya que con 3 piezas van a poderse estar haciendo de prácticamente las mejores cartas del deck y el deck completo sería bastante recomendable que no importa qué lo acaben haciendo. Incluso debido a la edad de la estrategia tiene acceso a múltiples vistosas rarezas, por lo cual este podría acabar siendo uno que disfruten mucho. Similar a lo que vimos y que ya mencionamos con el OTS-22, el Structure Deck de Crimson King en papel, en teoría, para lo que nos va a acabar entregando es fantástico. Se logran todos los objetivos que quiere un Structure Deck, pero ya hemos tenido múltiples puntos en los cuales esto no acaba siendo suficiente y necesita algunas cartas de complemento para poderlo ayudar. Para el caso del Structure Deck de Crimson King no va a acabar siendo el caso, así que lo que va a tener que salvar esta estrategia es la popularidad. No obstante, ya hemos tenido ejemplos en el pasado de que esto sí acaba siendo suficiente. Lo tuvimos con el Structure Deck de Sacred Beast, a pesar de que el nivel de poder de esa estrategia era increíblemente bajo, debido a que era una estrategia de anime y muchísimos jugadores lo conocían, fue una estrategia que se acabó buscando y se utilizó mucho, así que muy seguramente The Crimson King vaya a tener el mismo trato. El soporte a Red Dragon Archfiend es increíble, nunca fue mucho más entretenido y mucho más potente de poder utilizar, y no importa si este acaba siendo su siguiente deck hogar o incluso uno que acaban subestimando, vale la pena que acaben aprendiendo cómo funcionan las cartas. Es un Structure Deck, es un personaje de anime bastante popular, así que por estos elementos simples van a tener que conocer las cartas, van a tener que conocer la estrategia para saber cómo lo tienen que acabar enfrentando o que acaben viendo por qué tantos jugadores acaban disfrutando la estrategia y gracias a estas nuevas cartas nunca había sido mucho mejor. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece el arquetipo del Red Dragon Archfiend. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué les gustaría que recibieran de soporte para el futuro? Si lo usan o han usado, ¿cómo lucen sus propias construcciones? ¿Qué consideran que pase con
con el Structure Deck va a pasar intacto de OCG a TCG, van a acabar cambiando alguna carta para poderlo mejorar, para poderlo perjudicar, y si hizo falta información relevante para complementar este video. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos, y nos vemos en la siguiente.